Hola, 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 ¿cómo les va a todos? Muy buenos días, bienvenidos al comienzo de esta semana, día lunes. Aquí estamos arrancando nuestro habitual recorrido de cada mañana con los primeros pasos de esta semana que para una gran mayoría tendrá menos días, ¿sí? Que tendrá menos actividad, producto obviamente de las celebraciones de Semana Santa, que por otra parte ya han arrancado, ¿sí? Con algunas actividades, entre ellas la tradicional misa de Ramos en el día de ayer y por supuesto mucho de lo que vendrá a lo largo de toda la semana y que tendrá su punto final con la celebración de las Pascuas y que esto tendrá lugar el próximo día domingo, pero que como siempre decimos esto se ha transformado en una fecha absolutamente comercial y gastronómica, ¿no? De los dos ámbitos, comercial porque un fin de semana largo que permite el movimiento turístico en la República Argentina. Veremos en qué niveles, en cuánto puede impactar la situación de la economía después de los anuncios que ha hecho el gobierno. Esto por un lado y por el otro, por supuesto, lo vinculado a lo gastronómico, los famosos huevos de Pascua, las empanadas de vigilia, las roscas de Pascua. Bueno, hay mucho de lo cual está vinculado para esta época del año y por supuesto nosotros lo estaremos repasando a lo largo de esta semana. Un día que comienza climatológicamente hablando de muy buena temperatura, por cierto. Hola Lore, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Pablo, hola a todos, muy buenos días, muy buen lunes. Te voy a estar acompañando estos raris lunes. Sí, es cierto señora. ¿O estamos prendidos fuego nosotros? Yo veo mal. A ver, mostrame. Muy probable que mis ojos estén prendidos fuego y eso no sería una extrañeza, pero o es el monitor, chicos. Creo que en otra oportunidad me sabían decir que el blanco no era el color apropiado el para... contraste, digamos. Sí, igual estoy todavía medio tostada, se me está yendo, sí. pero bueno, el contraste sería mi cara. Bueno, claro, exacto. Hemos venido uno de blanco, otro de negro y la mosca que nos acompaña ya. En un ratito voy a buscar el raíz. La mosca que nos acompaña. Bueno, hay una expectativa en la cotización del dólar, hay una expectativa respecto de los anuncios de Javier Milei, de esta salida del cepo, que realmente nos llamaba la atención porque se supone que tenía que haber como ciertas condiciones, ¿no? Que se iban a dar, entre ellas una inflación en torno al 1%, cosa de que no se logró, hay que decirlo. O sea, la inflación, estamos hablando de un 3% promedio por lo menos en los últimos meses, con lo cual también sorprendió, me parece a mí, esta decisión y habrá que ver cómo impacta y habrá que ver también cómo reaccionan las personas, qué tipo de cautela tienen, qué distorsión va a tener el valor del dólar a partir de la salida del cepo también, ¿no? Sí, y fundamentalmente yo creo que lo más preocupante de todo esto es lo que pueda pasar en traslado a precios, ¿no? Allí es donde me parece va a estar centrada la mayor preocupación porque saltamos de una inflación de 2.5 a 3.7 sí. y todos, y después lo vamos a hablar, todos los economistas o muchos economistas hablan de que abril, mayo y junio van a ser meses con inflación por arriba del 5%, ¿no? Bueno, históricamente la inflación se mide, y esto es en todos los países donde vos ves que hay algún retoque, por ejemplo, en la nafta, sabes que ese es el valor que arrastra todo el resto. Como mínimo. En todos los países. Como mínimo. De lo que se habla no se habla del dólar. Hay países donde el dólar no lo tienen tan presente, pero sí tienen en claro de que cualquier modificación en la nafta, en el barril, en el crudo, automáticamente genera un aumento en todo, en la alimentación, en la logística, bueno, en todo lo que usted se ocurra. Ese sería como el dato clave para el corrimiento de los precios. En Argentina siempre pasan cosas raras. Y en Argentina, aún cuando bajen los precios, a los empresarios les cuesta, digamos, retocar sus números. Y de hecho, Paulo, y para terminar, la inflación, muchos ya empiezan a coincidir o a tener esa percepción de que el 3% es un número donde se miden cosas que no son todas las que consume un ser humano, con lo cual tampoco tiene que ver con el impacto de mes a mes. Es mucho más el impacto que tiene todos los meses, llámese servicios, llámese en otros productos que tal vez no formen parte de ese círculo de canasta básica familiar, pero que de todos modos nos están afectando económicamente y reducen nuestra capacidad de compra.
Bueno, en un rato nada más vamos a tocar este tema, por supuesto que es eje central de la información en este día lunes en el país. Bajaremos a Carlos Paz con lo vinculado a la elección del Defensor del Pueblo, porque hoy los abogados estarán definiendo quiénes integrarán la Junta Electoral Municipal que supervisará esos comicios que se realizarán sobre finales del mes de junio. Y por supuesto estaremos haciendo un amplio repaso por los otros temas de estricta actualidad, el asesinato de este empresario hotelero en Villa María vinculado con Carlos Paz durante muchísimos años, la aparición nuevamente del Papa Francisco, que se lo ve cada vez mejor en sus apariciones públicas. También repasaremos el descargo del concejal Daniel Rivetti en torno a la polémica si vive o no vive en Carlos Paz, si tiene domicilio legal o no en Carlos Paz para poder ser concejal en el ámbito de nuestra ciudad. Y por supuesto también todos los otros temas que iremos desarrollando de a poquito en esta mañana. Así que los invitamos a que nos acompañen hasta las 10, intentaremos ser su compañía. Abrimos la ventana despacito y por las piedras caminando para ver cómo está el día, cómo arranca esta mañana de lunes. Una mañana que por ahora no tiene sol y que de a poquito intenta despertar. Bueno, 13 grados la temperatura a esta hora en Villa Carlos Paz. Un fin de semana espectacular, ¿no? A nivel lindo, climatológico, muy linda temperatura. Lo decíamos, probablemente se extienda este buen tiempo durante todo el fin de semana. Hay algo de probabilidad de lluvia para mañana, algo de probabilidad de lluvia para el viernes, un fuerte descenso de temperatura para el sábado, pero de todos modos me parece que puede llegar a ser bastante agradable, ¿no? A esta hora, 13, te decía, grados centígrados, la máxima prevista para hoy alcanzará los 19 grados. Va a ser un día nublado estándar, de acuerdo a este pronóstico. Bien. ¿Qué quiere decir? No hay intervalos de sol, usted está esperando la claridad y va a tener un día londinense. Bueno, como para ir teniendo... Pese a que a los londinenses no les gusta que les digas así, porque ellos dicen que es una fake, que el hecho de que te encuentres en pleno Londres con el cielo nublado y alguna llovizna. Sí, bueno, pero es habitué. Después durante el día puede ser un día de bastante calor, de mucho sol, qué sé yo, pero generalmente en los extremos del día vos vas a encontrar ese típico clima londinense, ¿no? Para mí sí, bueno, cuando pregunté se me enojaron. Bueno, problema de ellos, señora. Dígale que se vayan a... Yo ese día dormí bien, igual. No, sí, me imagino. Bueno, tenemos los datos del tiempo, sí, para ir completándolos entonces. Allí yo no lo veo. ¿Usted lo ve, señora? ¿Qué? ¿El clima? Sí, por supuesto. Por supuesto, re claro lo veo. 19 la máxima para Villa Carlos Paz, 19 para San Antonio de Redondo, Vialén Macé, Villa Parque Siquiman. Bueno, en realidad la temperatura se comparte con todos, nada más que en el norte de Punilla. Ahí sí ya vemos variantes, en la cumbre 17, 17 en Los Cocos, 18 en Capilla del Monte. Volvemos para acá, la salida para Córdoba, 20 malagueño y 22 Córdoba capital. ¿Qué pasa con Cosquín? No sé por qué está Cosquín ahí. Al último. Colgadito al último. 19 grados centígrados para Cosquín, Bueno, temperaturas muy uniformes en todo el centro del país. Allí están, hemos repasado de esa manera los datos del tiempo de este día lunes. Les recordamos que pueden seguir nuestro programa, por supuesto, por la pantalla de Canal 2 de CPTV y también en transmisión online en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitch. Allí pueden acompañarnos en cualquier lugar de la Argentina y el mundo o pueden comunicarse al 3541-374-406, 3541-374-406 es la línea de contacto con nuestro programa, como habitualmente ponemos a vuestra disposición. Mientras tanto, y como cada mañana ha comenzado el momento de informarnos, aquí están. Estos son los principales títulos en las tapas de los diarios y en los portales de Internet. ICANA, el inglés de América que habla el mundo, presenta las noticias de las que habla hoy el mundo. Y comenzamos nuestra recorrida con los portales locales. Esto dice Carlos Paz vivo. Una multitud asistió a la misa de Ramos en el centro de la ciudad. También Talleres empató con River en el Monumental. Además, motociclista herido tras impactar contra el guardarrail en la ruta 14 cerca de Águila Blanca.
También un adolescente murió al caer de la caja de la camioneta y hallaron a un niño de 3 años caminando a la vera de la ruta. Seguimos ahora con los títulos que destaca el portal del diario Carlos Paz. Y dice lo que sigue: Talleres lo ganaba pero terminó empatando con River. Además murió en una celda en la cárcel de Bauer el genocida Héctor Vergés. Y por otra parte, Córdoba celebra el mes de la ciencia ciudadana con una jornada abierta y se realizó el primer trasplante renal con una técnica innovadora en Córdoba. Momento de dejar el ámbito local y comenzar a transitar los títulos provinciales en la nueva mañana. Goleada en Alta Córdoba, Instituto se impuso 3-0 a Deportivo Riestra y Talleres sufría en el Monumental, lo pasó a ganar y River se lo empató en el final. Por otra parte, no se está saliendo del cepo y hay un intento de negar una devaluación. Además, la ciudadanía espera con incertidumbre lo que pueda ocurrir tras los anuncios del gobierno nacional. Esto titula en la mañana de hoy también el portal del diario La Voz. Entre bandas, dólar, el mercado mide el plan de Caputo y el Fondo Monetario Internacional. Desde este lunes se puede operar libremente con dólares, según en qué valor se ubica el precio de esta moneda estadounidense. Bueno, veremos qué sucede. También mercados, dólar blue hoy, a la espera de que abran los mercados, cuánto cotiza este lunes 14 de abril. Tristeza en el folclore, murió Mario Muya Carabajal. Por otra parte, autoridades europeas condenan el mortal ataque ruso del Domingo de Ramos en Sumy, Ucrania. Seguimos ahora con la tapa de los diarios en esta mañana. BAE Negocios, expectativa por la reacción del mercado a la nueva regla cambiaria y al final del cepo. El gobierno apuesta a una baja de la cotización en el comienzo del esquema. Economistas proyectan un dólar cercano a 1.300 pesos y mayor presión inflacionaria en el inicio del plan. El Banco Central define si modifica las tasas. Y el IPC del 3,7 y los cambios en el Crawling Peg incrementarán la presión sobre los precios e YPF analiza ajustar el costo del combustible. Títulos del diario Clarín: la alianza de la UCR, el PRO y socialistas triunfó en Santa Fe y relegó al PJ y la Libertad Avanza. En la primera elección del año se votó para convencionales constituyentes. Ganó la alianza y el segundo lugar fue para Más por Santa Fe, que integraba el peronismo. Dólar sin cepo, todo lo que hay que saber para operar desde el día de hoy. Noboa le ganó a la candidata de Correa y retuvo la presidencia de Ecuador. Vargas Llosa, un maestro imprescindible que denunció los totalitarismos, falleció en las últimas horas. Creció la venta de departamentos y ya es casi el doble que la del año pasado. Títulos ahora de Diario Crónica: a partir de hoy la economía sin cepo, qué esperar del dólar y la reacción de los mercados. Santa Fe, Puyaro arrasó en elecciones para constituyentes. La lista encabezada por el gobernador se impuso por cerca de 20 puntos. La foto de la tapa: a paso firme el rojo ganó y sigue arriba. Venció 2-0 a San Martín de San Juan. Ecuador, Daniel Noboa ganó el balotaje y continuará hasta el 2029. River apenas empató, zafó de perder, pero se llevó un coro de silbidos. Y a los 89 años murió el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Diario Popular en esta mañana: se levanta el cepo luego de 14 años y hay expectativa por la reacción de los mercados y el valor del dólar. También el rojo sigue de fiesta. Derrotó a San Martín de San Juan por 2-0 con un doblete de su goleador Gabriel Ábalos. Cuarto empate consecutivo sobre el final. El Millo tuvo un colibrí salvador. Santa Fe, el gobernador se impuso ampliamente y la Libertad Avanza quedó tercera. La izquierda no lo reconoce. El presidente Noboa ganó con holgura el balotaje en Ecuador y Francisco sorprendió a los fieles en la Plaza de San Pedro en el Domingo de Ramos. Seguimos esta recorrida de la mañana con el diario El Cronista. Arranca la flotación del dólar con reservas fortalecidas y un gesto de respaldo de Trump. El hito no es el fin del cepo, sino que vuelvan a confiar en un país renegociador serial de deuda. Otros títulos: el blue subsistirá para nutrir a la economía informal, pero con una brecha menor al 10%. Mejor clima externo financiero puede mejorar el riesgo país y darle impulso a las acciones. Diario La Nación de esta mañana:
arranca el nuevo dólar y estiman que se ubicaría en el centro de la banda oficial. Analistas lo prevén a 1.250 pesos. Amplia victoria de Puyaro en Santa Fe y la Libertad Avance quedó tercera. La alianza oficialista se impuso por más de 20 puntos. Murió Vargas Llosa, un príncipe de las letras y un luchador por la libertad. Noboa barre en las urnas a la heredera de Correa en el balotaje en Ecuador. Momento de la tapa del diario deportivo Olé, 1-1 versus la T. Borja de joder. Tras otro empate de local y a 15 días del Superclásico, River se fue silbado, historia repetida, domina pero sin definir el equipo de Marcelo Gallardo. Y cerramos esta recorrida de la primera mañana con la tapa de página 12, el día de dólar. Con este lunes el país enfrenta dos importantes desafíos. Por un lado se lanza el nuevo sistema cambiario de bandas impuestos por el FMI, que habilita una devaluación de hasta casi el 30%. Por otro, con la visita relámpago del secretario del Tesoro de Estados Unidos, se empezarán a conocer los costos que Argentina deberá pagar a cambio del respaldo al tambaleante plan de Javier Milei. Esos han sido los títulos que a esta altura de la mañana se repasan en los principales ámbitos informativos de la jornada. Mucha de lo vinculado, por supuesto, con la economía y el comienzo de esta nueva etapa a partir del día de hoy, con la finalización parcial, yo diría, del cepo. No es total, ya después seguramente lo hablaremos en un rato nada más con nuestro economista invitado del día de hoy, pero hay algunas cuestiones que todavía tienen algún grado de restricción a la hora de poder acceder a los dólares. Títulos que hemos repasado en esta mañana del día lunes. Hay mucho informativamente hablando que por supuesto también estaremos compartiendo en nuestra edición. Vamos a comenzar a hacer un repaso de lo que ha dejado el fin de semana. En este caso, puntualmente, con lo vinculado a las celebraciones de carácter religioso, porque saben ustedes que ayer fue el Domingo de Ramos, ¿sí? Como el comienzo fuerte de la Semana Santa, ¿no? La previa de esa instancia de celebración de carácter religioso, con misas realmente muy interesantes, muy importantes, que se brindaron en las distintas parroquias de nuestra ciudad y en las distintas capillas que abarcan también a cada uno de los ámbitos parroquiales de nuestra ciudad. El punto de encuentro para muchos fue la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Allí el padre Pablo Nasif fue quien encabezó la celebración religiosa, que contó entre otros con la presencia de las autoridades locales. Allí estuvimos, por supuesto, y compartimos con ustedes lo que dejaba esta jornada de carácter religioso en pleno centro de Carlos Paz. Padre, una jornada muy especial, Domingo de Ramos, y con mucha convocatoria de la gente, ¿no? Sí, una jornada especial, linda jornada. La verdad que la respuesta de la gente siempre es significativa. Hubo una linda convocatoria, una linda respuesta. El día acompañó, no hizo grandes calores, así que bueno, también eso nos ayudó, ¿no? La tarea pastoral que continúa durante todo el año, fundamentalmente en Pascua, pero se extiende durante el año. Una semana especial, sí. Esta semana está cargada de celebraciones, de gestos. Es la verdad que es muy linda semana y la gente participa, hay un sentimiento religioso, hay un sentimiento de devoción. Tratamos de ofrecer lo que mejor podemos para ayudar a vivir como un momento de interioridad, de trascendencia también. Intendente, con la participación, el acompañamiento en este Domingo de Ramos. Sí, destacar la misa de Pablo, una misa hermosa, con la gente de Carlos Paz que siempre acompaña este proceso de Ramos, que para nosotros obviamente nos identifica con nuestra religión, con nuestro espacio que siempre se ha incorporado realmente para el disfrute en el sentido de todo el contexto de lo que es la actividad. Y bueno, es un mes especial para todos los carlospacenses y los seguimos invitando para todas las actividades. Carlos Paz, que es muy peregrina y también devota a la Iglesia Católica y a las distintas religiones. Sí, la verdad que hay mucha identidad con el contexto del culto en la ciudad y es activa la participación permanentemente
bueno, como dije recién, destacar a Pablo. Realmente es una misa hermosa y bueno, creo que es muy importante, no solamente desde el punto de vista religioso, sino también la llegada de Pablo desde el punto de vista familiar y social que tiene con la iglesia. Muchas actividades también en el resto de la Semana Santa. Sí, la verdad que hemos sumado una gente importante, de lo cultural, de lo religioso, de lo que tiene que ver con el arte, con la cultura y con el deporte. Gracias. Bueno, allí estaba la palabra del padre Nasif y por supuesto también del intendente Esteban Avilés en lo que ocurría en la mañana, a la mañana a las 11 fue puntualmente la celebración en la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Mucha gente, por lo que veíamos en las imágenes o en las fotografías fundamentalmente que mostraban lo ocurrido ayer. Yo fui a la otra misa. Sí. Fui a la misa de la Parroquia del Niño Dios. La Parroquia del Niño Dios en la Quinta. ¿Sabe por qué? Se merece el ramito de olivo que le reservó mi madre. Yo me traje uno, señora. ¿Y qué hago con ese otro? No, tráigamelo ¿Me lo también. dejo? No, ese me lo voy a comer. Bueno, ayer a propósito del ramo de olivos, el padre Sí. Nicola, Sí. Alejandro Nicola en la Quinta, dijo, no crean, dice que con el ramo de olivos va a solucionar la vida, se te van a solucionar los problemas, dice que es un ramo milagroso, Claro, que es un fetiche es especial. un ¿no? antigualicho. Claro, que es un antiguo, eso dijo. ¿Ah, sí? Exactamente, puntualmente, no es un antigualicho, Claro. esto dice, no es nada de eso. No, nada es, que ver. puntualmente la significancia del lugar de ese momento histórico, ¿no? Del catolicismo, pero no es nada que usted Pero lo... sí es tener un ramo bendecido. Claro, Es exactamente. una manera también de bendecir tu casa. Ujú. No sabe lo que hice yo. Y yo sí no lo uso como, no es un antigualicho. No te va a no, dar más suerte. De ninguna manera. Pero sí, digamos, espiritualmente, no sé, a mí me gusta eso, ¿no? Yo pedí ayer cuando llegué, porque tenía una caja con Sí. ramitos todos ya separados y todo, así que, bueno, por supuesto, lo pedí ayer a la gente de la iglesia. Me gustaron 2 o 3 cosas de la homilía del padre Nicola. Nunca había estado, recordemos que es muy nuevo también en Carlos Paz, ¿no? Sí. Sí lo había hecho Febrero. exacto, con el padre Nasif, que también me había gustado mucho. Ayer me gustó durante la homilía 2 o 3 cositas que dijo Nicola. Habló de la doblez del corazón. Cuando él habla de doblez, dice de estas personas que tienen la doble cara, ¿no? De estas personas que por un lado te dicen sí, está todo bien y te palmean y por el otro lado te diste vuelta y lo primero que hacen es clavarte un puñal. Es una situación tan típica de estos tiempos, desgraciadamente, ¿sí? Después habló del siempre, de que las cosas siempre fueron así, las cosas siempre se hicieron así, las cosas son siempre así y nunca damos posibilidad a pensar en el futuro porque siempre miramos el pasado. Porque las cosas siempre, él lo remarcaba permanentemente, siempre se hicieron así. Y el otro dato que me llamó la atención de su homilía, pero que refleja también el momento en el que vivimos, es cuando dijo que hoy la gran mayoría de quienes tienen los espacios de liderazgo, de toma de decisiones en la Argentina, lo único que saben conjugar son los pronombres en primera persona. Yo, mi, me, y el resto, el nosotros, el vosotros, el ellos, no lo saben usar. Yo digo, ayer si hubiese estado algún político adentro de la iglesia, era encajable 100% Claro. la homilía del padre Nicola. Realmente me pareció de una magnitud muy, pero muy interesante. Una misa extensa, Sí. pero no aburrida. Mira vos qué interesante. Sí, porque viste que a veces hay algunos que hacen una misa extensa y te hacen como Sí, decíamos un antes, ¿no? El sermón. sermón que era insoportable. Que no, claro, no Que no- organizado. Exactamente. Bueno, lo de ayer de Alejandro Nicola, insisto, es la primera vez que voy a una misa de él, me pareció muy agradable, con mucho énfasis marcando algunas cuestiones y dejando un mensaje muy claro. Así que los invito también a quienes quieran acercarse, me parece que es una buena posibilidad. ¿Y saben que a ver, con esto cierro? Están haciendo una campaña pro ¿De qué? auto parroquial. Conta. Pues quiero comprarse un auto. Quiere comprar un auto. Había un auto de la parroquia, ¿no? No sé si había, no tengo ni idea.
Bueno, hay una campaña pro auto parroquial. Ayer entregaban sobres a la salida de la iglesia para que la gente se lo lleve a su casa y después lo deposite si quiere colaborar, ayudar, lo medite. Él contaba que es fundamentalmente para hacer el recorrido por las distintas capillas sí, que no donde le están toca, cercas. ¿no? Sí. Por ejemplo, ayer creo que a las 9 de la mañana hizo Colinas, a las 11 hizo la parroquia El Niño Dios. Fantasio también. Claro, y después tenía a las 7 de la tarde, 7 y media, Sagrado Cucú. Corazón. Exacto. Se tenía un... Sí. Sí. Hoy no lo llames porque está descansando, evidentemente. Sí, después de tanta copa de vino, ¿sabes? Pero cómo debe estar, ¿no? a mí sí me gusta su manera de comunicar Sí. y aparte que es un sacerdote que ha entendido que las redes sociales también son una herramienta bastante útil como para invitar. Así que generalmente si usted lo sigue, al padre Alejandro Nicola se va a encontrar con videitos cortos, donde le hace invitación, donde le hace reflexiones. Me parece que le trae otra energía a esta parroquia, la Quinta del Niño Dios, ¿viste? Después de tanto tiempo los párrocos a veces, bueno, las realidades a todos nos pasan, ¿no? Sí, bueno, con Bernabé no te aburrías, te achan. Bernabé, ojo que Bernabé tiene una comunidad muy grande, ¿no? En Córdoba, que lo sigue. Y por ejemplo, Bernabé lo que tiene es que hay mucha gente de Carlos Paz que sigue yendo a donde está él. Claro. Aparte, Porque era un hombre convocante que, claro, jamás te dormía con su homilía. No, olvídate, de mucha opinión, ¿no? Sí. Mucho posicionamiento político. En algún momento fue más exacerbado. Sí, con la pandemia. Yo entiendo que eso fue lo que generó más rispidez o choque, ¿no? Aquí en Villa Carlos Paz. Pero tiene una manera de crear, de organizar y de comunicar que a la gente le atrae. Sí, o las cosas que dice. Sí, pero además no se queda quieto, ¿entendés? No, o sea, claro, es una persona que vos le decís, che, padre, porque a mí me ha pasado en Carlos Paz, de decir, mira, me gustaría tratar el tema del alcohol en los jóvenes, y él te organiza una mesa redonda con psicopedagogos, psicólogos, con todos, y le mete adelante. Entonces, bueno, tiene ese empuje que está muy bueno en estas comunidades donde mucha gente, y me incluyo a veces, nos terminamos yendo porque o nos aburrimos, porque siempre es lo mismo, por esto que vos decís. Hay respuestas como anticipadas, porque siempre se hizo así o siempre se manejó. Hay que pensar que la cosa va a seguir de la misma manera. No todos pensamos igual. Claro, exactamente. Y ayer fue muy interesante en ese sentido, ¿no? Porque dio como 2 o 3 mensajes claros y contundentes respecto de todo lo que nos está pasando y nos está atravesando, ¿no? O algo verdaderamente muy interesante en ese sentido. Bueno, después vamos a seguir compartiendo algunas otras imágenes, por supuesto, al mediodía, de lo que ha dejado la Semana Santa. Vamos ahora a repasar un poco el descargo que ha hecho el concejal Daniel Rivetti, que está involucrado en esta polémica en torno a su domicilio, ¿no? Hay una investigación en curso del Consejo, hasta se habló también de un pedido de juicio político para el concejal de Juntos por Carlos Paz Despierta. Carlos Paz Despierta. No, él dice que no, ya no, Juntos por Carlos Bueno, Paz, Carlos está Paz peleado con ellos ahora, o están alejados. Bueno, pero él entró por ese sello. O sea, después entró Juntos por Carlos Paz. Hay que hacerse cargo también de las... Obvio. En las buenas y en las malas. Sí, de los espacios que uno representa, ¿no? ¿Sabe con quién estuve el sábado? ¿Con quién? Con Felpeto, un ratito. Mire usted. Justo Ahí me que cuenta. lo habíamos criticado el viernes, me lo cruzó el sábado. Pero no sabía nada, así que no me... Sobre Rivetti solo yo daría una humilde opinión. A ver. Todo se hizo en el marco de... creo que en las dos hubo una junta electoral municipal. Sí. ¿En las dos de Rivetti hubo o en la segunda de Pero Rivetti? en las dos, en todas hubo siempre junta electoral. Junta electoral municipal. Todas las elecciones. Bueno, junta electoral municipal. Es el laburo de la junta electoral municipal, Paulo. Y sí me parece que a nadie le llamaba la atención que él tenía su casa en Tanti o en Villa Santa Cruz del Lago, no lo sé. En Tanti. Para mí es más, no sé por qué, se me ocurre que es más Villa Santa Cruz Bueno, del lo Lago. mismo, sea donde sea, no Pero es de Carlos todos Paz. modos entiendo que cuando, o sea, a ver, yo lo sabía. Sí. Bueno, pero hay que ver... Era Vox Populi. Está bien, ahora, a ver qué documentación presentó él, ¿no? está bien, pero te recuerdo que también fue la época de un tal Solowinski con domicilio en Córdoba,
¿Iosa, que te fue acordás que fue discutido? que fue la época de Iosa, con un domicilio más cerca, creo que es camino para la Claro, La Falda. no, para Altagracia. Para Altagracia, Me parece para que Altagracia, perdón, para Sí. Altagracia, tenés razón. Solowinski, que estaba en Córdoba y que logra demostrar que, digamos, él estudia y entonces se puede entender la excepcionalidad de un domicilio a raíz del estudio. Convengamos que fue la época también de una Marisi que tenía dirección en Buenos Aires Claro, y que, sí. tenía que ella había justificado el autismo de su hijo por el hecho de que se había radicado para poder hacer estudios, y también en el marco de un Yarlora que nadie puede negar que estaba en San Francisco y de repente se convirtió en ciudadano, intendente y demás, y gobernador de Córdoba. Entonces, en ese marco, esta discusión, yo personalmente pienso que termina desgastando más a la política, como que no estás descubriendo América y no sé qué impacto puede tener, porque lo que dice Rivetti al respecto, y en eso sí también doy fe, así como te doy fe de que su casa no estaba en Carlos Paz, Sí. y te lo puedo decir por experiencia propia, Sí. pero también te puedo decir por experiencia propia que su vida laboral, que toda su actividad económica, que toda su actividad incluso con sus hijos, la tenía en Villa Carlos Paz. Sí, y yo me voy a parar del otro lado y voy rápido para estar el móvil. Por esta misma situación, Sí. ¿te acordás que a María Fernanda Pujol, la abogada, la bajaron de la posibilidad de ser candidata a defensora del pueblo porque tenía toda su actividad comercial en Carlos Paz, profesional en Carlos Paz, pero vivía en Villa Santa Cruz del Lago? Y la Junta Electoral le revocó la posibilidad de ser candidata. Bueno, entonces, ¿sabes qué siento? Que en vez de cargarle las tintas a un Rivetti que por segundo tiempo lo vuelven a votar y vuelve a darle la Junta Electoral el ok para que él participe de esa elección, me parece que si querés, todas las tintas las tenés que cargar a la Junta Electoral Municipal. Habría que preguntarle qué pasó al doctor Ferrari, que era el Y además presidente, ¿no? preguntarle también con qué criterio ellos deciden que uno entra y otro no entra, porque te acabo de nombrar un montón de personas, no te estoy nombrando solo. Sí. Vos decís Pujol y yo te estoy diciendo Celeste Marisi, Bueno, por yo eso te estoy digo. diciendo Solowinski, Sí. te estoy diciendo Iosa. Pero Iosa fue candidato. Marisi no. Solo Whisky fue candidato. Sí. Pujol no. O están flojos de papeles o la Junta Electoral tiene otros criterios según la cara del cliente. Bueno, el concejal Daniel Rivetti presentó un escrito refutando el planteo del oficialismo que busca llevarlo a juicio político por cuestionar su residencia en la ciudad. El cuerpo legislativo comenzó a analizar el planteo del Ejecutivo, que analiza el inicio de un proceso para que le Edil aclare la situación de residencia, tras un episodio en el que no presentó un carné de conducir en un control de tránsito. El cuestionamiento se basa en que la Carta Orgánica estipula que para ser candidato a concejal debe acreditar 6 años de residencia en Carlos Paz. En el documento, Rivetti se pronunció enérgicamente contra la maniobra política que pretende desprestigiar, dice, su labor como concejal. Rivetti explicó que la competencia para evaluar las presentaciones de los candidatos corresponde a la Junta Electoral Municipal, quien ya remitió información al Consejo indicando que no se registró cuestionamientos respecto a su candidatura, y aseguró que el artículo 6 de la Ordenanza 6240 establece plazos para interponer recursos de reconsideración a las resoluciones de la Junta y no existió ninguno. Por otro lado, en cuanto al cuestionamiento de su residencia, señaló que en su artículo 109 estipula taxativamente que se requiere tener 6 años de residencia continua o inmediata anterior a la elección. El concepto de residencia se extiende como el lugar donde se desarrolla la vida laboral, social y política de una persona, donde se constituye su centro de vida. Es un disparate absoluto y malintencionado pretender a partir de un decreto con fundamentos erróneos borrar la historia completa que me vincula a esta ciudad. Y dijo, me cuesta creer que algo que inició con una contravención por un error involuntario de haber olvidado mi licencia de conducir al momento de un control, yo diría no haberla renovado, ¿no? Situación que está subsanada, haya derivado en este cuestionamiento. Expresó que en su presentación se incluyeron más de 50 páginas que evidencian su actividad laboral, comercial, familiar y patrimonial en la ciudad.
Este cuestionamiento tiene como objetivo menoscabar mi sentido de pertenencia a esta comunidad, la misma en la que nací y que ya me eligió 2 oportunidades, dijo Rivetti, y sostuvo: seguiré adelante defendiendo con uñas y dientes a esos vecinos que me votaron para cumplir mi rol de concejal desde la minoría. A mí me eligieron para controlar la gestión y aportar desde nuestros ideales y principios las propuestas contenidas en los cientos de proyectos ya expuestos. Bueno, Rivetti dice que están vencidos todos los plazos para cuestionar si es que existía o existiese algún impedimento, ¿no?, respecto de su presentación como concejal. A mí lo que me hace ruido es que la Junta Electoral en su momento no lo bochara. Entonces quiere decir que estaba todo bien. Mucha vuelta para darle no hay. Para mí estamos revolviendo sobre algo que él podría haber tenido, ponerle mala fe o quiso avivarse o lo que sea. La Junta Electoral tiene todas las herramientas, Paulo, para decidir y determinar si eso se da o no se da. Y la política a nivel nacional se está manejando de esta manera con el respecto a los domicilios. Si no, Yarlora nunca hubiera podido ser intendente de Córdoba. Entonces ahí también a mí me hace ruido sobre los criterios. Digo, tan grave no es, porque si no hubiera explotado la ciudad de Córdoba. No, olvídate. Y por otro lado, si tan mal actuó la Junta Electoral Municipal, que no revise solo la ficha de Rivetti, porque a mí no me consta que todos tengan sus documentos tan limpios. Bueno, por eso y digo, sí, si la máxima autoridad es la Junta Electoral, claro, la Junta Electoral lo habilitó a Rivetti, o habría que haberlo, como dijo Rivetti, cuestionado en ese momento. Claro, tal cual. O ahora da la sensación de que muchas opciones. Digo, si le querés encontrar alguna fractura, la buscaría por otro lado. Pero en esta, de última, lo que me habla a mí, primero, tendría que ya pronunciarse la Junta Electoral Municipal. Ya se tiene que pronunciar. Esa junta. Bueno, está bien. Hay Carriquirri tiene que salir a hablar y decir, señores, Pero hicimos las era cosas. Ferrari el presidente, no Carriquirri. Bueno. Tendría que hablar Ferrari, ¿no? En las 2 oportunidades era Ferrari. La última de esta elección fue Ferrari. ¿Y la anterior? La anterior era Carriquiri. Bueno, que hablen los 2. Bueno, se pudo haber mudado en el medio. No, está bien, las 2 no, señor, no hace falta, olvídese. Y bueno, no hace falta. Pero digamos, o sea, machacale a lo... A ver, ¿cuál era la función de la Junta Electoral Municipal? ¿Y con eso nos vamos? Bueno, es decir, si no, que no exista la Junta Electoral Municipal. Bueno. Si una instancia de control no sirve. O entendió la Junta que no había nada que objetar. Bueno. Muy simple. Bueno, nos vamos a ir tarde a las calles de la ciudad. Ya está recorriendo el móvil los distintos rincones de nuestra ciudad. Allí están trabajando Gabriela Chalangosian y Samuliendo. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Hola Paulo, hola Lore, hola a toda la gente de Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Aquí estamos en las calles de la ciudad arrancando una semana corta para algunos y fresca. Si yo te digo hoy cómo viene el tema del pronóstico extendido, me parece que va a llover más de lo que uno preveía. Pero no hay Semana Santa que no llueva, la verdad. Por lo menos Viernes Santo está previsto lluvia con un alto porcentaje de humedad, pero todo el fin de semana señala que podría haber llovizna. Vamos a ver cómo se desarrolla el resto de la semana, porque sabemos que esto es dinámico, va cambiando. Tenemos varios títulos como para arrancar esta semana. Vamos a comenzar, si a ustedes les parece, con lo que ocurrió en barrio Costa Azul la semana pasada, con el reclamo de vecinos por la presencia de moscas en sus domicilios, pero una notoria presencia de moscas, que uno podría decir, bueno, más allá de que mucha gente rechaza la presencia de moscas por esto de las enfermedades que puede llegar a ocasionar y el hecho de tener que tirar mucho insecticida por lo molesto que es, sí llamó la atención, digamos, que en grupos vecinales se comentó sobre este tema y se apuntó sobre 2 cuestiones: cómo está el centro ambiental respecto a su funcionamiento, que fue una consulta que se le realizó a las autoridades municipales y se señaló que no había ningún inconveniente al respecto, y la costa del lago San Roque, que también allí podría haber habido una proliferación de moscas. Lo cierto es que los vecinos están atentos a la presencia de estos insectos, a ver qué respuesta puede llegar a tener, debido a que llama notoriamente la atención por la cuestión climática.
¿sí? A esta altura generalmente no hay tantas moscas, puede haber mosquitos, pero no los hay. Y a partir de eso, bueno, llamó la atención y están atentos los vecinos a ver qué soluciones se le puede dar a este inconveniente y sobre todo cuál es el origen, ¿no? Que ha generado que en ese sector de la ciudad haya una mayor proliferación de moscas. El segundo título que les dejo tiene que ver con un cuestionamiento que está haciendo una mamá porque le han quitado a su bebé. Es una vecina de Carlos Paz, se llama Débora Fernández, denunció públicamente que el 10 de marzo el SENAF local, o el representante del SENAF local, por una sobrecarga de su trabajo y cuidado de su hijo, el organismo tomó la determinación de quitarle el bebé y dárselo a la hermana de esta mujer que está en Santa Fe y con la cual no tiene relación hace años. Esta mujer en diferentes medios, nos ha llegado a varios, señalando que firmó un consentimiento bajo amenaza, que no tiene la contención adecuada el niño, que atravesaba una situación de violencia familiar por parte del padre del niño y había denuncias previas. Bueno, a partir de ahí, Débora, que se llama la mamá, dice que no se constató ningún maltrato al niño y que no tiene sentido haberle quitado la tenencia y dárselo a la hermana en Santa Fe, o sea, en otra provincia. Entonces, está cuestionando el delegado del SENAF. El caso está en manos del juez de menores y faltas de Villa Carlos Paz, Daniel Estrasorier, para su evaluación. Y el tercer título que les dejo tiene que ver con una situación que se viene generando en Villa Carlos Paz, y está relacionado a esta campaña que han iniciado o que apenas empieza a iniciarse para elegir al próximo defensor del pueblo en Villa Carlos Paz. Tenemos fecha para ir a elecciones, es el próximo 29 de junio, y en ese sentido la senadora Alejandra Vigo, que conocemos es la esposa del ex gobernador Juan Schiaretti, se ha reunido este sábado a la mañana con referentes del justicialismo, referentes políticos de Villa Carlos Paz, para tener un desayuno e ir analizando con profesionales, comerciantes, empresarios, representantes de centros vecinales de Villa Carlos Paz afines, en una campaña para elegir a un referente que se presente en las elecciones para defensor del pueblo. La senadora habló de ejes temáticos para la campaña en la elección de Ombudsman y bueno, recordemos que se va a elegir el 29 de junio y algunos nombres están en danza, pero bueno, las fechas del cronograma para estos comicios dan, digamos, un espacio para que todavía no conozcamos cuáles son los candidatos, pero bueno, ya se están definiendo algunos pasos, como por ejemplo la conformación de las autoridades de el comité, la justicia electoral para estos comicios que se desarrollan el 29 de junio en Villa Carlos Paz, Paulo. Perfecto. Estaba mirando la foto mientras te escuchaba atentamente a vos, Gaby, de Alejandra Vigo en Carlos Paz, sí, y estaba tratando de identificar algunas caras, ¿no? Bueno, obviamente la mayoría en gente vinculada con el peronismo local, pero no veo, por ejemplo, ningún cacerista. ¿Cuál es la cara que vos identificas de acá? No, abajo María Fernanda Martínez. Perdón, porque lo veo medio lejos, ¿no? Pero... Me parece que está Livia Esmaña también, o no, no es Livia, perdón. Por eso digo, ahí hago hincapié en que no hay, o no veo referencias caceristas. No sé vos, Gaby, si lograste identificar alguna o no. Sigo analizando la foto. Si hay alguien que cambió demasiado en estos años, pero no, salvo Martínez, que relacionada al sector inmobiliario, claro, no identifico mucha gente que pueda ser candidato, que sea reconocido por la gente. Sí. A eso me refiero, ¿no? Pero bueno, no sería la primera vez que se elige una persona que no tiene tanta trayectoria en la política local, y en un tiempo que se ha elegido como presidenta un outsider, no me extrañaría que también ocurriera lo mismo con alguien para la Defensoría del Pueblo. Exactamente, así es. Perfecto, Gaby, excelente. Volvemos en un ratito nada más anticipando una manifestación, una marcha que habrá durante el transcurso de la semana en Carlos Paz, ¿no? El miércoles precisamente. Vamos a ver si los trabajadores, después de 2 días, jueves y viernes, donde estuvo paralizado tribunales de Villa Carlos Paz,
y parte del Poder Judicial cordobés, bueno, en qué situación se encuentra en el día de hoy lunes. Perfecto. Gracias, Gaby. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, es 8 de la mañana, 46 minutos en toda la Argentina. Vamos a repasar algunos datos que tienen que ver con la economía, que se nos viene sin cepo y con inflación, sería la pregunta. Bueno, el primer dato es que la economía generó, o la economía tuvo una inflación del 3,7 en marzo, ¿sí? 1,2 por encima de febrero. Ya se veía venir esto, si bien habíamos dicho que la de Buenos Aires había sido 3,1 y que generalmente está muy parecida, bueno, el INDEC habla de 3,7 la inflación en el mes de marzo. Este fue el dato que apareció el día viernes, que después el gobierno salió con lo vinculado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el anuncio de la liberación del cepo. En torno a esta situación, el presidente dio una cadena nacional el viernes a las 11 de la noche. Menos oportuno para verla, Sí. imposible. Pero bueno, decidió Milei hablar el viernes a las 11 de la noche acompañados de su gabinete. Entre las cosas que dijo son estas frases que vamos a ir destacando, ¿sí? Eliminamos el cepo cambiario para siempre, fue la frase más contundente que dijo el presidente Javier Milei. Seguimos, a ver, esto nos vuelve impermeables, esto no nos vuelve impermeables, nadie en el mundo lo es. Bueno, respecto a lo que está ocurriendo, por supuesto, alrededor de la economía mundial y las decisiones de los Estados Unidos. Otra de las frases del presidente Javier Milei, el cepo cambiario era una aberración que nunca debería haber existido. Bueno, acá podemos estar claramente de acuerdo, ¿no? Me parece que nadie va a discutir en torno a esto, ¿no? Y en un momento, no sé, creo que había como $7 distintos, Claro, ¿no? sí, sí, total. De todos El modos, dólar. cuidado, no se extinguen todos esos dólares, ¿eh? El dólar blue no cae. El dólar blue no va a desaparecer porque el 50% de la economía argentina está en negro Claro. y nadie va a blanquear fondos para comprar Claro, dólares. claro, Eso claro. que quede claro. Sí. El dólar MEP sigue existiendo, el dólar bolsa sigue... Lo que desaparece es el dólar Qatar, hay que ver el dólar soja, que también va a desaparecer. ¿El dólar tarjeta? No, sigue estando. Y para las compras en el exterior siguen existiendo las mismas condiciones que hasta ahora. Se vos compras en el exterior con tarjeta y te aplican el 30%, salvo que vayas y lo pagues en dólares, tu tarjeta te habilita a pagar en dólares antes del Sí, vencimiento. en la ¿no? mayoría de las tarjetas en realidad por lo que hace es atajar el vencimiento. Claro, exactamente. Bueno, a ver, ¿qué más dijo Milei? Nosotros le pusimos un cepo al Estado. Bueno, sí, en algunas cosas, no tanto Milei, ¿eh? Argentina, luego de marchar durante décadas con los últimos, está destinada a marchar con los primeros, dijo el presidente también. Bueno, esperemos que así sea y que se cumpla de esta manera. Se rompió la rueda de la ilusión y el desencanto. Bueno, está bien. Milei no va al supermercado. Ahí se rompe la rueda de la ilusión y el desencanto de una manera increíble. La inflación no tiene otro destino que colapsar. Que yo no le Bueno, entiendo. vamos a preguntarle ahora qué significa, Claro. ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar en este mes de la salida del cepo? Así es. A ver, ¿algo más tenemos? Absorberemos menor daño que en cualquier momento de la historia y nos recuperaremos a mayor velocidad. Bueno, frente a la posibilidad de que el shock externo se agudice, responderemos con mayor ajuste fiscal, dijo el presidente Javier Milei, y tengan la tranquilidad de que todo marcha acorde al plan. ¿Sí? Bueno, allí están algunas de las definiciones que ha entregado el presidente Javier Milei durante la conferencia de prensa que se realizó el pasado, o la cadena nacional, perdón, que se realizó el pasado día viernes en situación del motivo
del anuncio del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Hay quienes piensan Internacional. que igual la salida del cepo puede ser oportuna por el hecho de que el poder adquisitivo de los argentinos ha bajado, entonces bueno, tampoco hay demasiados pesos como para comprar dólares, dando vuelta, por ejemplo, ¿no? Yo eso lo discutiría. Usted lo relativizaría. Sí, yo pero de creo que hay todos mucha modos, plata dando vuelta. Sí, bueno, pero bueno, sí, hay mucha plata dando vuelta y de hecho en Carlos Paz un hecho de estafa Ha puesto en evidencia eso, puso ¿no? en evidencia de que hay mucha plata en negro dando vuelta. Por eso. Porque, digamos, si vamos al caso, insisto, en el caso de Ariel Tondo, que ahora van saliendo más denuncias de gente que ha pagado vehículos y que no se los ha entregado, pero también se fortalece la idea de una mesa de negocios donde no solamente él fue el principal damnificado cuando le exigen el pago de una deuda millonaria o le cobran una deuda millonaria de golpe, sino que en realidad ese cobro de deuda millonaria lo que hace es romper un círculo de inversión de plata Todo en no negro. facturada, no declarada, con intereses o promesas de intereses en el orden del 30% anual, donde la gente ponía sus restos y dejaba que lo trabaje un empresario. No Sí. lo sabemos. A No lo sé cual si le decirte- daban, no sé si ponerle el nombre de Ariel Tondo. Pero un interés sí, que ni siquiera 30% paga la reserva. Claro, anual. anual. No paga ni siquiera la reserva de los Estados Unidos esa tasa de interés. No, si usted invierte en los bonos de Estados Unidos se va a dar cuenta de que no existe ese tipo Claro. de ganancia en tan poco tiempo. ¿Cuál era la promesa? Te trabajo la plata y te doy un interés alto, y bueno, y hubo mucho dinero. Y algunos, así off the record, gente conocida, importante, habla de que allí se trabajaba todo el dinero en negro que había en Carlos Paz. Bueno, es muy probable. Hasta que Ahora, esa gente no es la que va a ir a comprar este dólar. no, esa No lo gente puede se mueve en hacer. negro, por eso va a seguir siendo Y el esta dólar gente blue. difícilmente es la que vaya a la justicia de decir, che, me estafaron, porque después, una vez que vos haces la denuncia, va a haber otro que te va a golpear la puerta y te va a decir, a ver, señor, bueno, vos dijiste que pusiste, mira, conozco operaciones de $100.000. Como mínimo. Bárbaro, la justicia investiga, contame vos de dónde sacaste ese dinero. Claro. Me va a decir, por un lado voy a investigar, pero por el otro te denuncio ante la FIP y contame de dónde sacaste la plata. Claro, quedás en evidencia de que hay un dinero o un ahorro que ha entrado y que evidentemente no pasó por el Estado, por el fisco. Y esto se daba, o sea, lo que vos decís de que hay plata en la Argentina, tenés razón, pero el tema es, ¿hay plata para comprar dólares bajo ese circuito? Yo creo que hay plata para las dos cosas. Por un lado, para el circuito del blue, me parece que allí si tenemos un 50% de la economía, el negro hay mucha plata dando vuelta. Sí. Y por el otro lado, hay mucha plata de los empresarios que habrá que ver para dónde juegan y cómo acomodan el carro, ¿no? ¿El campo qué va a hacer? ¿Va a liquidar un dólar de este o quiere un dólar más alto todavía? De todos modos, como la mayor parte de los economistas hablan de que este no sería el momento para comprar dólares, sino este es el momento para observar un poco cómo queda el escenario y esperar a que todo se tranquilice, ¿no? Porque hay mucha gente que seguramente va a salir corriendo o que todavía tiene esa cabeza de pensar de que el ahorro en dólares es lo más seguro que hay. O sea, nosotros tenemos una mentalidad con referencia al dólar. No todos los países trabajan de la misma No, manera. casi ninguno, Vos te le querés diría. pagar en dólares vos vas a Brasil y querés pagar en dólares en el súper y en realidad es una molestia. Ellos no es una moneda que ellos valoren para recibir. De ninguna manera. No, es que como en Argentina no hay en ningún otro lado del mundo. Exacto. Bueno, 8 de la mañana, 55 minutos. Buen día, Paulo, buena semana. El padre Mario, un grosso entre los curas, me dice. Para mí algo distinto y siempre se puede hablar con él, sin pelos en la lengua. Sí. Bueno. Acuerdo en eso. Sí, totalmente. Por hablar sin pelo en la lengua también a Sí, Bernabé le fue como le fue. Pero de fue todos como modos le vos fue, ¿no? recordás Pero bueno. que al único medio que le dio la palabra y Era que con nosotros. fue con nosotros. Exactamente, con nosotros habló. Totalmente. Después de lo que, obviamente, se discutía en el ámbito del Instituto Remedios de Escalada de San Martín, ¿no? Sí, exacto. O sea, él tuvo
la fortaleza de poder contar su versión, de decirlo, podría haberse ocultado, podría haber no dado nota y sin embargo con nuestro medio sí lo dio. Exactamente, bueno. Fue muy gentil. Vamos a repasar rápidamente el único tema que nos quedaba al pendiente, las imágenes de un operativo que se realizó Interfuerzas en nuestra ciudad y hacemos la pausa, ¿sí? A esta altura de la mañana. Imágenes que se conocieron en las últimas horas, un operativo Interfuerzas se realizó en la zona de Costanera y entrada a Carlos Paz y dejó el saldo de detenidos, multas y motos secuestradas. El personal de la departamental Punilla fue encabezado por el subdirector de las departamentales Norte, Víctor Quevedo, y Claudio Sánchez, titular de la unidad regional de Carlos Paz. Los controles se llevaron adelante en Avenida Atlántica y sumaron la participación del comisario inspector Guayanes, los jefes de zona, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Caminera, Dirección de Bomberos, FPA, Departamento de Investigaciones Criminales, Guardia de Infantería, CAP y otras divisiones. Se controlaron más de 300 vehículos y motos, se detuvo a 3 personas y se secuestraron casi 20 rodados. Asimismo, la fuerza policial llevó adelante 3 procedimientos y se labraron 15 actas municipales. Allí estaba el operativo entonces que se realizaba este fin de semana en la zona céntrica de nuestra ciudad, también en la entrada y en la costanera. Hacemos la pausa, sí, en esta mañana del día lunes. Vamos buscando nuestro primer corte de esta jornada, por supuesto, como siempre, repasando los datos del tiempo. 14 grados la temperatura a esta hora en Villa Carlos Paz. La máxima prevista para hoy alcanzará los 19 grados. Cielo nublado durante todo el día. Esto puede dar pie, como bien decía Gaby, a la lluvia, aunque el pronóstico dice que el aguacero llegaría recién para la jornada de mañana martes. Villa Paz, desde 1997 haciendo historia en Carlos Paz, un espacio tradicional de la villa, donde las puertas de su antigua casona se abren a diario para revelar un legado gastronómico que perdura a través del tiempo. Villa Paz, comidas con historia, Avenida General Paz 152. ¿Necesitas arrancar el día de la mejor manera? Vení a hacerte un ajuste quiropráctico en Centro Quiropráctico La Cuesta. Tu camino hacia el bienestar empieza hoy en Quiropraxia La Cuesta. Agenda tu cita al 354-1653-539 y descubrí cómo la quiropraxia puede transformar tu vida en Centro Quiropráctico. La Cuesta. Milanese Frenos, rectificación de campanas, reparación de bombas y servos, cambio de cintas. Milanese Frenos, una empresa familiar con más de 45 años garantizando nuestros trabajos. Estamos en nuestra dirección de siempre, Pellegrini 172, o en el 423-624 Milanese. Frenos. Las mejores pizzas y empanadas de Carlos Paz son de Pizza Willy. Sí. También los mejores lomitos con papas, sándwich de milanesas y cono de fritas. Pizza Willy, Roma 13, a 10 metros del Boulevard Sarmiento. Haz tu pedido y solicita tu delivery al 541-911 Pizza Willy. 8:59 minutos. Ya nos está esperando Jorge Ingaramo antes de hacer la pausa. Y yo decía, ¿no? La economía que se viene sin cepo y con inflación, ¿qué es lo que tenemos que esperar hoy y de aquí en adelante? Mire, según la biblioteca que usted vaya escuchando, le van a decir por A, por B o por Z. Algunos hablarán de las bondades y otros hablarán de el precipicio. Estamos frente a una devaluación de casi el 30% impuesta por el gobierno nacional a partir del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué le pidió el Fondo Monetario Internacional a cambio a la Argentina para entregarle 20.000 millones de dólares? Bueno, todas preguntas, iremos buscando alguna respuesta como siempre con Jorge Ingaramo. Jorge, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿me escuchan? Sí, perfecto, impecable. Bueno, empecemos por el principio. Dele. No se levantó todo el cepo. Bien. O sea, que el dólar tarjeta quedó, los importadores tienen que presentar la declaración jurada para poder acceder. Siempre tienen que vender exportadores e importadores, tienen que trabajar con el Banco Central, o sea, no tienen libre disponibilidad de divisas. Y, por último, las utilidades no remitidas por las empresas locales que tienen que mandarle plata al exterior a su casa matriz, para los balances terminados el 31 de diciembre del 24, tienen que comprar un bono que se llama BOPREAL. O sea, no tienen dólares, no le dan los dólares.
compran un bono que lo compran en pesos y eso genera bopreales. Los bopreales se aplican, va a haber, supongo, todavía no vi la resolución, va a haber varios bopreales a distintos plazos para que puedan mandar sus utilidades al exterior. Y los ejercicios que comienzan ahora el 1 de enero del 25, a eso le dan dólares, pero desde el 1 de enero del 26. Así que hay varias restricciones, no es un cepo totalmente levantado, es un levantamiento parcial del cepo donde el macho de espada es el Banco Central. Claro. Que va a haber inflación no hay ninguna duda, eso seguro. Va a haber más inflación, no sé si más que 3,7, porque 3,7 fue un zapallazo, porque estaba al comienzo de clases, la carne, etc. Y ahora supongo que harán con un control monetario mucho más estricto para que no se les escape la tortuga. Pero, por ejemplo, hoy el macho de espada lo tiene el Banco Central. Después lo irá perdiendo. O sea, va a haber un momento en que, bueno, ya se va. Supongo que esta semana se acomodarán todos los tipos de cambio, se acomodará el tipo de cambio libre y oficial y flotante. ¿Y en cuánto estará más o menos? Lo tratará de manipular y ahí veremos cómo queda. Si queda en 1.250 va a tener una inflación que va a reflejar esa diferencia entre el dólar blend que había el viernes de 1.125 y los 1.250. No sé si le contesté todas las preguntas. Sí. ¿Qué pidió el fondo? Que le paguemos, que juntemos reserva. ¿Qué va a pedir? El fondo quiere que algo cobrar, porque le debíamos 42 y ahora le vamos a deber 20.000 más, son 62. Así que el fondo, ¿qué es lo que quiere? Que juntemos reservas para pagarle. Hoy no podemos juntar reservas, porque perdemos reservas. Jorge, entonces, el fondo es que dejemos de perder reservas y empecemos a juntar reservas para cobrar. Nada más que eso quiere el fondo. Respecto de esto, el gobierno dijo que pedimos un préstamo, pero que no nos endeudamos. Le dejo a usted que me explique cómo es cuando uno pide un préstamo y no se endeuda. Y no tiene explicación eso. Eso es un chiste. Claro. Es una broma de mal gusto. Nos endeudamos en 21.600 millones de dólares. Bien. Y lo otro que le quería preguntar, ¿estamos frente a una devaluación? Claro, sí, por supuesto, decididamente una devaluación. No creo que los exportadores se conformen con un dólar de 1.130. Y bueno, los importadores dejarán de tirarse en palomita para comprar el dólar oficial y la pensarán bien antes de importar. Y bueno, y los particulares, la gente esperará hasta que se acomoden los grandes jugadores. Bien. Bueno, los fondos de inversión harán grandes diferencias en el día de hoy, en el intradiario, mañana también, y recién se acomodará el viernes. O sea, no se puede decir mucho más que eso. Si a mí me pregunta el número, bueno, yo creo que va a estar entre 1.250 y 1.300. Bien. Pero hay devaluación, hay. Perfecto. Decía de una inflación que quizás ronde el 3% mensual. ¿Esto será por mucho tiempo o hasta que se acomode de vuelta todo el carromato? Y difícil que sea el 3. Va a ser más cerca de 4. Más cerca del 4. Bien. Por un mes se la van a tener que aguantar hasta que se acomode porque la gente remarcó el fin de semana. Claro. Todos remarcaron el fin de semana y después dependerá de la elasticidad de la demanda, como le llamamos nosotros los economistas. Claro. Si yo tengo que ir a cortarme el pelo hoy y el peluquero ajustó 40% el precio del corte de pelo, ninga que me voy a ir a cortar el pelo. Claro. No voy nada, va a estar de brazos cruzados todo el día el peluquero. ¿Por qué? Porque es elástica la demanda. No me lo corto, pues me lo corta mi mujer, mi tía, ya veremos, seguiré con el pelo largo. Claro. Pero si tengo que traer un catéter hoy, porque lo necesito para una operación del corazón, bueno, lo tendré que pagar a lo que valga. Bien. Jorge, le voy a mostrar esto porque ha estado, me parece, en muchas redes y quiero que usted me lo explique y cuál es la diferencia de este título de Clarín en el 2018 respecto de lo que está ocurriendo hoy. Digo por el resultado de aquel momento y que no vaya a ser lo mismo que nos toque ahora, ¿no? El FMI... No es lo mismo, no es lo mismo. Bien, explíqueme, por favor. Sí, bueno, antes había déficit fiscal
digamos, había emisión monetaria, había colocación de títulos del Estado para sostener el dólar, y había fracasado la cosecha de soja. Bien. Así que, y a Caputo no le prestaban nadie le prestaba a Caputo. Eso fue el 18. Tuvimos que ir al fondo prácticamente empujados por la realidad, y ni siquiera se había reunido el staff técnico del fondo y ya Macri anunció el préstamo. Claro. O sea, era una realidad completamente distinta ahora. Ahora, como yo lo dije, creo, en el canal de ustedes, Sí. Tendrían que haber levantado el cepo en octubre, noviembre, cuando habíamos tenido éxito con el blanqueo. No lo quisieron hacer porque el fondo les exigía la flotación y la devaluación. Bueno, estuvieron desde octubre hasta hoy perdiendo 7.000, 8.000 millones de dólares de reserva, y bueno, y al final se resignaron a que hay que hacer lo que el fondo quiere, porque no nos presta nadie, no estamos en el mercado mundial de capitales. Claro. No podemos decir, si no nos presta el fondo, vamos a China, nadie nos va a prestar, porque el fondo es el que rige digamos, el Banco Mundial, el BID, la CAF, los chinos, todos miran lo que dice el fondo. Si el fondo presta, ellos acompañan. Si el fondo no presta, minga, no nos da nada. Jorge, la oposición, entre otras cosas que plantea, es que se fue a tirar, y lo voy a decir en términos vulgares para que se entienda, le fuimos a tirar la escupidera de vuelta al Fondo Monetario porque el plan económico de este gobierno fracasó. ¿Es así? Fracasó la política cambiaria, que era un verdadero desastre, yo lo dije en su programa. Sí. No se podía tener una política cambiaria que es única en el mundo, con 5 tipos de cambio, 6, y una brecha entre puntas de prácticamente 40%. Entre el oficial y el dólar tarjeta había 40% de brecha, y en el medio había 3 o 4 tipos de cambios. Y se sabía que el Banco Central estaba perdiendo reservas, así que tenía que cambiar la política cambiaria. Pero tenemos a favor que se ha licuado parte del exceso de liquidez de pesos, y que que hay un compromiso estricto de que el Banco Central no emite para el Tesoro, y el Tesoro tiene un equilibrio y un leve superávit, así que es completamente distinta a la situación del 18. Pero la deuda está, o sea, decir que no hay deuda es un brulote. O sea, le debemos 42.000, que lo vamos a empezar a pagar en el 29 en lugar de pagarlo en el 26, y los 40.000. Y ahora vamos a ver en la carta de intención cuáles son los plazos de pago de lo que nos manda ahora. Claro. Y además hay que resolver el repo, el famoso repo de los 2.000 que dijo Caputo, que eso hay que negociarlo con los bancos privados, que sería nuestro acceso, ese repo es nuestra vuelta a los mercados de capitales. Claro. Jorge, se hablaba de que uno de los condicionamientos, yo por eso le preguntaba hace un ratito, que puso el fondo es una reforma jubilatoria. ¿Será así? Bueno, la tienen que hacer la reforma jubilatoria, porque donde más se nota el déficit es en el sistema previsional. Han hecho entrar a 3 millones de personas sin aportes, y obviamente ahí hay un déficit mayúsculo. Bueno, el fondo pide reforma previsional, reforma impositiva, reforma de la coparticipación, eliminación del monotributo y una reforma tributaria. No pide nada. Casi nada, digamos. No le pongamos nada, sino... Sí, creo que también está pidiendo que me cambie de lado la raya del pelo, digamos. El tema es poder cumplirle eso, y si hay espacio político y músculo político y pericia del gobierno para poderlo cumplir, ¿no? Y bueno, si le sale bien el músculo político mejora. Y si le sale mal, bueno, que Dios lo ayude. Claro, a él y a nosotros. No, eso es muñeca, digamos. Claro. Ahora vamos a ver el Banco Central si sabe manejar esta situación, que es una situación bastante compleja. Pero hoy tiene el macho de espada, pero le va a durar poco el macho de espada. Jorge, ¿y hay plata entre los mortales, nosotros, para comprar dólares? ¿Hay plata dando vuelta? Claro que hay plata. Hay 56 billones de pesos que están en cuenta corriente o en caja de ahorro en los bancos.
Así que si vamos todos, sacamos esos 56 millones de pesos y vamos a comprar dólares, bueno, se arma se termina la política económica. Supongamos que a mí se me ocurre decir, bueno, yo tengo plata, ¿compro hoy dólares? ¿Me conviene hoy o espero un poquito? Espere, yo no sé. No vaya a torearlo al toro hoy, porque hoy el toro tiene el ancho de espada y la va a cornear, digamos. Claro. Pero digamos, el viernes será otra cosa, va a haber un llavero, ya los fondos de inversión ya habrán acomodado sus cargas, hoy hay una licitación de títulos públicos en pesos, que es lo que va a marcar la tasa en pesos, y hay una licitación de dólar link, que es lo que va a marcar el dólar futuro. Y eso, el resultado de eso se va a conocer mañana o el miércoles a la mañana. O sea, hoy no es un día para andar toreándolo al Banco Central. Hay que dejar que el Banco Central haya hablado con los exportadores el fin de semana y los exportadores vuelvan a poner en marcha la rueda de las prefinanciaciones, que como siempre dije yo, es lo que lubrica, lo que le da el combustible a la Ferrari. Nosotros tenemos una Ferrari que se llama Vaca Muerta, que se llama Soja, pero que no funciona sin prefinanciaciones. Jorge, el jueves y el viernes no funcionan los bancos, o sea, la recomendación es que la semana que viene leamos el panorama y veamos qué conviene. Claro, exactamente. Me había olvidado, mire. Claro. ¿Viste? No, vos me estabas mandando el viernes al banco. No. Y bueno, lo que vamos a hacer... Eso, como diría el escritor argentino Macedonio Fernández, es el chiste de propina. Claro, exactamente. Para la próxima vamos a ver si el plan está funcionando o no y si Argentina está cumpliendo. Cuando lo saludemos a Jorge en la próxima entrevista, a ver si se cambió la raya del pelo, peinándose para el otro lado, porque estamos cumpliéndole al fondo, Jorge. Sí, claro. Este sería un indicador muy importante. Yo creo que aceptando la deuda es una oportunidad única y que la tendrían que haber buscado en octubre. Pero bueno, quisieron perder 8.000 millones de dólares de reservas, lo perdieron, se dieron el gusto. Jorge, como siempre, muchísimas gracias y se vienen tiempos de vuelta de mucha consulta, así que agradecemos como siempre la amabilidad. Bueno, te espero el lunes, Jorge. El lunes te llamo. Bueno, el lunes hablamos. Espero no olvidarme porque tengo tantas llamadas que no tuve tiempo ni de peinarme. Usted deme prioridad. Le agradezco. Gracias, Jorge. Lo posible. Hasta luego. Por fidelidad. Hasta luego. Chao, Así estaba gracias. Jorge Ingaramo, siempre tan gentil y tan amable con nuestro programa. Hace tantísimos años que conversamos con él y siempre tiene una deferencia importante. Vamos rápido a la pausa, sí, y a la vuelta tenemos muchos otros temas que por supuesto vamos a seguir compartiendo con todos ustedes. Ya venimos. En Autoshop Lubricentro encontrás todos los lubricantes para tu auto o moto, además de aditivos y accesorios. También taller de tren delantero. Autoshop Lubricentro. 25 años a su servicio. Avenida San Martín 736. Teléfono 425-006. Formar parte de la familia de Asoga tiene múltiples beneficios. Asesoramiento permanente sobre derechos autorales, laborales, legales y contables en cuestiones relacionadas a la hotelería y la gastronomía. Capacitaciones y formación permanente gratuita para el socio y su equipo de trabajo. Programas de formación en el extranjero con convenios en prestigiosas universidades. Si sos empresario, hotelero o gastronómico, te invitamos a que seas parte de una de las instituciones más reconocidas de Villa Carlos Paz y el país como filial activa de FEGRA Argentina. Asoga, por más de 50 años, asesorando y representando el sector de manera integral.
Atención, super promociones por nuestro aniversario en Emanuel 1. Empresa dedicada únicamente a la fabricación de aberturas de aluminio. Ah, pero como si esto fuese poco, también importantes descuentos y colocaciones sin cargo. Vení, te esperamos en nuestra única dirección de Juncal 45, Emanuel 1, 425-562. Icana Carlos Paz. Con más de 60 años, somos el Instituto de Inglés por excelencia. Con cursos para todos los niveles y edades, ciclos de perfeccionamiento, clases de conversación y exámenes internacionales. Icana Carlos Paz. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia. Experiencia y responsabilidad avalan nuestro trabajo docente. Icana, construyendo el futuro. Embragues La Nueva. Garantía en reparados, livianos y pesados. Rectificación de volantes al instante. Embragues La Nueva. Pasaje Cárcano 2, local 2. Teléfono 433-549. Taxi 3541-340000. Comunícate por WhatsApp. Taxi VIP. Tenemos la flota más grande de Carlos Paz. Bájate nuestra app Taxi VIP Clientes en Play Store. Premoldeados Morales, los mejores diseños para frentes, medianeras, frente imitación, ladrillo visto, losetas, además, postes para alambrados y mesas de jardín. Consultas y presupuestos sin cargo en nuestra oficina comercial, Honduras 2058, al 423-355 o a nuestro email premoldeados-morales@yahoo.com. Experiencia, seriedad y los mejores precios en Premoldeados Morales. Pinturas 2000. Buscale color a tu vida, hogar y obra, automotor e industria. Colorín, Trimás, Petrilac, AA y una variada gama de productos. Pinturas 2000, Avenida Cárcano, 1297, esquina Berlain. Teléfono 42 60 29. Villa Pet, primer centro integral animal de Carlos Paz. Cirugías de menor y alta complejidad, traumatología, equipos propios de diagnóstico por imagen, rayos X, ecografías, hotel para mascotas. Somos especialistas en ovejeros alemanes. Director médico veterinario, Dr. Guillermo Burr. Urgencias 155 25 555. Servifren. En frenos, todo y al más bajo costo de plaza. Servifren. Control de pastillas y cintas sin cargo para vehículos nacionales e importados. Además, repuestos originales. Cerro Blanco 25. Teléfono 43 68 86. 9 de la mañana, 19 minutos en toda la República Argentina. Seguimos compartiendo esta edición de La Mañana Noticias en la pantalla de Canal 2 CPTV y también con nuestra transmisión online en YouTube, en Facebook y en Twitch. Allí nos pueden acompañar como lo hacemos cada mañana. El 3541-374-406 es nuestra línea de contacto. Y es momento de ir en búsqueda del móvil nuevamente porque nos está llamando para hablar un poco de la marcha de los empleados judiciales que se realizará este día miércoles en nuestra ciudad. Nos amplían los detalles Gabriela Yalangosian. Gaby. Sí, Paulo, exactamente. Sabemos que el jueves y el viernes de la semana pasada hubo un paro por 48 horas por parte de los trabajadores judiciales en toda la provincia. Tienen varios reclamos que vienen realizando desde fines de diciembre del año pasado, pero las medidas de fuerza se han incentivado a partir de este mes. La semana pasada se cumplieron los 48 horas de paro y una movilización que se hizo el viernes hacia Casa de Gobierno Provincial. Los reclamos son principalmente la actualización salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido, se estima en un 45% en los últimos 15 meses, el cese de diferimiento jubilatorio, la reestructuración de la planta personal y la equiparación de haberes con los empleados de la Justicia Federal. Esto es un punto bastante álgido porque por tareas similares están cobrando más los empleados de la Justicia Federal, lo cual hace que tribunales, sobre todo de Villa Carlos Paz,
la última semana haya amanecido con carteles donde este tipo de reclamos está empapelando, digamos, los pasillos del edificio de tribunales aquí en calle Güemes. El reclamo comenzó en noviembre, en realidad, con una primera medida de fuerza en diciembre. El Tribunal Superior de Justicia se comprometió a revisar la situación salarial en febrero, no se cumplió con eso prometido, los aumentos que se dieron este año quedaron debajo de la inflación, seguimos perdiendo mes a mes, dijo Agustín Boscarino, que es el delegado de aquí de Villa Carlos Paz. En tribunales de Carlos Paz la protesta se nota y después de la marcha contundente hacia Casa de Gobierno la semana pasada, el viernes pasado, ya se anticipa que va a haber una movilización el miércoles 16 aquí en Villa Carlos Paz en lo que va a ser la antesala de Semana Santa. Según lo señaló el delegado, un trabajador en tribunales está ingresando hoy con un salario cercano a los 700.000 pesos que no le alcanzan para afrontar el costo de vida actual. Una de las consecuencias de que los salarios estén muy atrasados, no solamente en los judiciales, me parece que es en muchos rubros que hay mucho atraso en cuanto a lo que es el salario, respecto al costo de vida actual, lo que sale la canasta básica, y se hace muy difícil que con un solo salario puedas alcanzar ese costo justamente. Bueno, los empleados judiciales están en plan de lucha y se va a hacer visible a partir del miércoles aquí en Villa Carlos Paz, donde van a trasladar esta manifestación que el viernes fue contundente, donde hubo más de 2.000 personas frente al Panal, aquí en la ciudad de Carlos Paz, en la antesala, como te decía, de lo que va a ser el receso de Semana Santa, Paulo. Entonces, Gaby, para pasar en limpio, con los datos que vos bien nos estabas narrando, la marcha es el miércoles, previo al fin de semana largo. Veremos también la magnitud y el impacto de esta movilización, ¿no? ¿Y a qué hora será? Por lo pronto, todavía no hay información al respecto, está en plena organización. Lo que sí sabemos es que a partir de lo que ha sido el paro de la semana pasada, vos sabés que muchos abogados generalmente ingresan sus expedientes a través de plataforma online. Sí. Bueno, eso también estaba caído, no se han receptado y muchos abogados, entre ellos lo vimos recién a Francisco Cabarra, que en un ratito vamos a hacer un móvil con él sobre otro tema, y él nos señalaba que si no se acerca al edificio de tribunales no le aceptan ningún tipo de diligencia, documentación o gestión que tenga que realizar debido a este paro y también tareas resentidas por la protesta que se viene llevando a cabo ya hace como 4 meses, ¿no? Porque en definitiva en noviembre empezó el pedido, en diciembre fue el primer paro y se quedaron con la promesa de febrero del Tribunal Superior de Justicia que no se cumplió y continúa y se profundiza ahora en abril. Exacto. Bueno, veremos cómo continúa. Esto solamente me parece que va a ser el principio de la discusión, porque ahora con el proceso inflacionario van a entrar a terciar nuevamente otras discusiones, no solo en el ámbito de los judiciales, sino que me parece que se van a empezar a encender las alarmas en los gremios que ya habían cerrado la paritaria, entre ellos los empleados públicos y los docentes, ¿no? Sí, quedan, digamos, el que arregló perdió, por decirlo de alguna forma, pero porque no se esperaba esta devaluación, no sé si lo mencionan ya como devaluación, algunos periodistas sí lo hacen, pero sí el ajuste de estas bandas para el dólar hace que quede todo bastante rezagado, y también hay un problema que es con las paritarias a nivel nacional, que no están homologadas, o sea, no hay forma de ajustar el salario, que sigue quedando muy atrasado respecto al costo de los alimentos, por ejemplo. Así es. Entre otras cosas. Perfecto. Gaby, nos quedamos por allí entonces. En un ratito hablamos de la elección en el Colegio de Abogados para determinar la Junta Electoral Municipal que deberá de coordinar las elecciones del Defensor del Pueblo de fines de junio, perdón. Exactamente. Ya empieza este proceso de definición de quienes integran la Junta Electoral y uno de los primeros es el Colegio de Abogados. Vamos a estar hablando con su presidente para que nos cuenten las instancias y cómo son las fechas, ¿no? Y cómo se debe realizar y asistir a esa votación.
Perfecto. Gracias, Gaby. Volvemos en un ratito. Allí estaba el contacto con nuestro móvil en esta mañana. Cambiamos de tema y vamos a hablar de capacitaciones que se vienen en la Asociación Hotelera y Gastronómica. Lore. Estamos en contacto con María del Mar Núñez, que es la encargada de las capacitaciones de Asoga, para contarnos un poco esto, porque se inicia el ciclo 2025, bueno, con un programa bastante interesante de formación dirigida al sector hotelero y gastronómico. María del Mar, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Lore, Paulo? ¿Cómo están ustedes? María del Mar, día. buen día. Bien, bueno, contanos un poco qué tenemos para hoy, para la semana, pensando también en la programación anual. ¿Qué capacitaciones han organizado? Bueno, aprovecho y les cuento que hoy estamos dando inicio a nuestro ciclo de capacitaciones en Asoga. Nosotros siempre en los meses de verano es como un receso, por lo que todos nuestros socios están abocados a sus actividades, así que hoy recién estamos dando inicio. Aprovecho y quiero destacar que todas las capacitaciones que dictamos en nuestra sede son de índole gratuito y presencial. Por ejemplo, arrancamos hoy con una capacitación de gestión de talento, esta herramienta tan útil, ¿no?, para todos, para cualquier empresa, no solo para la hotelería y la gastronomía, eso de buscar ese personal capacitado que realmente se desempeñe como uno espera. Esta capacitación la dictan unas capacitadoras de Córdoba, Jessica Elliot y su socia. Va a tener inicio hoy a las 3 de la tarde en Asoga, una jornada de 3 horas, de 3 a 6 de la tarde. Eso es lo que tenemos para hoy como primera capacitación. Bien. Bueno, esto que lo que vos me mencionabas, la gestión del talento, o sea, siempre hay actividades o por lo menos un programa de capacitaciones que está relacionada con la necesidad del sector, básicamente, ¿no? Esto de tener buen ojo, dirían algunos, para poder armar el equipo ideal de trabajo que pueda acompañar al empresario. Exactamente. Y no obstante, mañana tenemos una propuesta un poco más completa, ya que hicimos un convenio con la Universidad Blas Pascal, y mañana martes empezamos un curso ya un poco más largo, de 3 meses de duración, que es sobre gestión de empresas familiares. Así como es un cupo más reducido, es de forma exclusiva para, más que nada, bien pensado para el sector, ¿no?, para nuestros socios de los hoteles y gastronómicos de la ciudad. Sí. Esta va a tener 3 meses de duración, como les decía, se va a estar dictando todos los días martes de forma presencial, de 3:30 a 5:30 de la tarde. La capacitadora es local, es la docente Mariela Aguilera, convocada a través de la Universidad Blas Pascal, que es quien nos da el respaldo y es quien realmente nos acerca esta posibilidad de dar este curso más completo y más amplio, ¿no? Pensando que, por ejemplo, nos enfocamos ya que el 80% de nuestros socios son hoteles pequeños, hoteles con esta estructura familiar que caracteriza tanto a Carlos Paz, entonces más bien enfocado a ellos, a todos los problemas que pueden surgir, toda la cuestión legal que lleva una empresa familiar. Así eso que vos mañana, mencionabas, los invito claro, mañana, sí. Tal cual, eso que vos mencionabas que Asoga de alguna manera recluta, digo, entre sus socios, muchos que han comenzado así, ¿no?, con un hotel, familias que se radicaron en Villa Carlos Paz, que decidieron poner un hotel o un restaurante y que, bueno, que hoy por hoy toda la familia trabaja en función de eso, un montón. Un montón, sí, mucho más de lo que el común de la gente piensa. Muchas estructuras son familiares, si bien seguramente toman personal en menor medida lo que son las grandes empresas, pero está bueno que también los cursos siempre se terminan combinando, porque siempre está bueno que en esa búsqueda del personal, digamos, sea un personal capacitado, por lo menos vos tengas éxito en esa búsqueda de talento, digamos, la persona que estás buscando que se sume a tu núcleo familiar para tu empresa. María, entonces, las capacitaciones son gratuitas, como vos bien decías, una de ellas comienza hoy. Hay gente que nos está escuchando y se preguntará si hay tiempo para inscribirse. Hay tiempo para inscribirse, yo quería ver de dejarles el número de Asoga, no sé si lo pueden poner ahí en un graph, si no igual lo menciono. Pueden comunicarse telefónicamente y si no pueden mandar un WhatsApp también para que les pasen el link de inscripciones. Para ambas capacitaciones, ya sea la de hoy a las 3 de la tarde
o mañana que empieza esta que es más completa, que va a tener 3 meses de duración. Para ambos todavía hay cupos disponibles. ¿Tenés el número? ¿Querés que lo mencionemos? Dale, el celular, por donde también pueden comunicarse por WhatsApp, es 3541 77 47 28. 3541 77 47 28. Bueno. 67, perdón Lore, 67. 67, bueno. 47 28, exacto. Ahí está. Perfecto. Bueno, ya está hecha la invitación y ojalá que, bueno, que muchos aprovechen esta oportunidad, ¿no? Con la certificación de FEGRA. Siempre acompañados por la certificación de FEGRA. Y bueno, mencionar que este es el inicio de este ciclo de capacitaciones que dura todo el año. Tenemos previsto tener entre 1 a 2 capacitaciones mensuales, excepto vacaciones de julio, que vuelve a ser nuestro receso, pero bueno, siempre va a haber seminarios, hay talleres, capacitaciones, que si bien digo, son para hoteleros y gastronómicos, muchos temas aplican para cualquier empresa y de hecho estos cursos son abiertos a toda la comunidad, o sea que todo el que nos esté escuchando se puede sumar y lo esperamos hoy a la tarde en Asoga. María, gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Lore, por este espacio. Gracias, Paulo. Gracias, María del Mar. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba entonces la posibilidad de capacitarse, de formarse, espacios que son gratuitos, Paulo, que son gratuitos, pero si vos tuvieras que hacer esa capacitación privada, son caros. Sí, sí, claro, obvio. Y estamos hablando de una en particular que tiene un convenio con la universidad, Blas Pascal puntualmente, que te habilita para gestionar una empresa familiar. Vos sabés que la mayoría, vos lo conocés por experiencia, la mayoría vienen con empresas familiares que tal vez tienen una índole informal y que necesitan ese tipo de formación para pensar a futuro y en su crecimiento. Exacto, aprovecharlo y capacitarse, que es la manera de poder llevar adelante la empresa. Cambiamos de tema. Este fin de semana Carlos Paz se conmovió, al menos el sector hotelero, por el asesinato de este empresario Carlos Pacense, ¿sí? Sí. En Villa María, ¿sí? Un hombre que se desempeñó en la actividad hotelera en Carlos Paz. La fiscal de Villa María, Juliana Companis, inició un intenso trabajo investigativo para colectar pruebas en torno al crimen que ocurrió en la madrugada del sábado, cuya víctima es un empresario que estuvo al frente de un hotel en Carlos Paz. Hay diversas hipótesis, dice Carlos Paz Vivo, que giran en torno a la causa por el asesinato de Gabriel Alejandro Piedecasas, cuyo cuerpo fue encontrado por transeúntes en una esquina céntrica de Villa María, a pocas cuadras del edificio municipal. Lo que se sabe es que Piedecasas se había mudado hace poco tiempo a Villa María desde Carlos Paz, donde estuvo al frente de un hotel ubicado en la calle José Cheporto, que en ese momento se llamaba Mirador del Valle y hoy tiene otro nombre. Dice Carlos Paz Vivo que consultó a 10 hoteleros y dueños de locales gastronómicos y no encontró empresarios que lo conocieran. Bueno, hay que decirle a Carlos Paz Vivo que ese empresario tenía por lo menos 20 años mínimo como representante y empresario hotelero. Bien. Estaba... Dudo que no lo hayan conocido. Lo que pasa ¿Afiliado a Asoga? No. ¿No? No. Bien. No, y tampoco le interesaba. Otros planteaban, o plantearon... Te lo digo porque en algún momento la conversación estaba, pero era un empresario que si decís que la comunidad lo desconocía, llegó a liderar, te diría, prácticamente, el espacio del turismo estudiantil. Claro. Dudo que alguien haya pasado de alto semejante oportunidad de negocios. Sobre todo, no te estoy hablando en hoteles familiares, como bien decía María del Mar, sino en hoteles que tienen la infraestructura para albergar grandes volúmenes de gente o de contingentes, entre ellos estudiantiles. Bueno, dice que algunos plantearon que sí sabían de su actividad en la ciudad y que era un hombre que había vivido mucho tiempo en Estados Unidos, para luego llegar a la villa y levantar su hotel. Al parecer, otras fuentes señalaron que vendió el establecimiento y allí está uno de los puntos que se buscan establecer con relación al crimen. Fuentes del caso adelantaron que la fiscal está en etapa de espera de algunas pericias. Creo que va a tomar testimonios en el día de hoy. Y las imágenes de las cámaras de seguridad donde fue encontrado el cuerpo. Mientras aguarda los resultados de la autopsia, los policías que estuvieron en el procedimiento deslizaron que el cuerpo tenía signos de haber recibido varios impactos de bala.
En tanto, entre las hipótesis que se barajan en la justicia están la venganza, algún tipo de ajuste de cuentas u otra situación surgida en Carlos Paz, ya que en Villa María no se le conocían actividades a la víctima. También hay que decir que el sábado por la noche hubo un mega procedimiento en la zona donde él tenía el hotel, creo que en la casa de la hermana, ¿no? Estábamos custodiados. Sí, creo que en la casa de la hermana. Estábamos custodiados, estaba en la casa, no sé si la casa actual de la hermana o la ex casa de la hermana, Pamela Piedecasas, muy conocida también. Artista plástica, claro, ¿no? digo, por eso te digo, desconocida en el rubro, no. Gabriel no era desconocido en el rubro. La hermana tampoco tenía, al principio tenía un perfil bajo, pero también acordemos que lideró el grupo de artistas plásticos de Villa Carlos Paz en una oportunidad, Pamela Piedecasas, una artista de características internacionales. Ella ya, no sé si oriunda, pero por lo menos vivía en Villa María. Yo creo que él fue porque también, digamos, era el lugar donde estaba la hermana. La hermana está radicada en Villa María. Bien. Y es una investigación, Paulo, que puede abrir otras cosas, a prestar atención porque, ojo con las fuerzas de seguridad y ojalá que la fiscal pueda trabajar con absoluta libertad para poder entender el entorno. Entiendo que había preocupación en el hotel. Ajá. Bueno. Allí siempre hasta estaba acá la llegó. policía. Siempre había presencia policial en el hotel, que era un dato que nos llamaba la atención para quienes pasamos por la zona habitualmente, porque íbamos a cada uno de nuestros hogares, siempre había motos de la policía paradas en la puerta del hotel. En algún punto había un lugar de residencia para ellos. Bueno. Ojalá que la fiscal pueda trabajar, digo, con total libertad y criterio por el bien y seguridad de todos y por justicia, no solamente de Gabriel, porque habrá que conocer qué fue lo que sucedió. Habían cosas que, bueno, que a nosotros no nos resonaba y ojalá que, insisto, que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Bueno, por lo pronto... Un crimen mafioso, sí, Paulo. Es un sicario, evidentemente. 6 tiros, uno en la cabeza. Eso te da la pauta de que no fue ni un intento de robo, ni un intento de amedrentamiento. No fueron a matar, evidentemente, ¿no? Iban para matarlo. Da la sensación de que sí. Vamos a ver si mañana podemos hablar con la fiscal, a ver qué nos puede contar al respecto, ¿no? ¿Qué se sabe? Uno imagina que habrá secreto en la investigación de la causa, secreto sumario, pero quizás la fiscal nos pueda entregar algunos otros detalles. Antes de la pausa, vamos a mostrarle la linda imagen de Francisco, que parece que de a poquito va encontrando los caminos de la recuperación. Él es sumo pontífice de la Iglesia Católica, en momentos en los cuales la celebración de Semana Santa y de el volver a nacer, porque casi que es volver a nacer para Francisco, ¿no? Se lo ha visto también vestido de civil, ¿no? Sí, durante la semana. Sí. Pero ahora se lo ve mejor, como que ya el efecto de los medicamentos y todo esto ha comenzado a ceder y se recupera, recordemos, de una afección respiratoria y sorprendió a los fieles al aparecer inesperadamente en la Plaza de San Pedro al finalizar la misa del Domingo de Ramos y en el marco del inicio de Semana Santa. ¿Ves? Allí lo vemos. Yo lo veo mejor aquella imagen que se mostró en el Hospital Gemelli cuando le dieron el alta, a la imagen que se mostró de él vestido con un poncho literalmente a lo largo de esta semana, ¿no? Parece que de a poquito Jorge Mario Bergoglio va recuperando su estado de salud. Y bienvenido sea que así se dé. Esta semana recibió a Carlos III de Inglaterra y a la reina Camila, Parker Bowles. Sí. ¿Parker Bowles era? Sí, Camila Parker Bowles. ¿O es el y bueno, ya no, ya ahora es Camila de, no sé. De Windsor. Claro. Sí, porque es el apellido de la familia real británica. Exacto. No, porque estaba mal me parece que de era salud, Camila, ¿eh? Claro, sí, y él también. Sí. Él tiene cáncer de colon, si yo mal no recuerdo. Sí. Así que, bueno, de todas maneras fueron recibidos por el Papa Francisco durante una visita oficial al Vaticano de los reyes de Inglaterra en las últimas horas. A pesar de que ellos no son... ¿Son católicos? ¿Cómo sería? No, son anglicanos. Anglicanos. Exactamente. Sí, sí. No profesan la religión católica. No profesan la religión católica. Exactamente, son anglicanos.
Bueno, allí está la imagen del Papa argentino durante la celebración de la misa de el domingo de Ramos en el Vaticano. Buscamos la pausa, la segunda y última de nuestra edición del día lunes, como siempre, asomándonos a los datos del tiempo que nos dice a esta altura de la mañana. Ahora no vemos la ventana, ahora me asomo y vemos cómo está el tiempo, pero nos dice que tenemos esta temperatura. ¿No trajo, qué era, criollitos? ¿Qué No, iba a traer no, usted? no, 15, no, hoy es un día de dieta, ¿no? Es un Exacto, día de detox. no, 15 grados centígrados a esta hora en Villa Carlos Paz. La máxima prevista para hoy alcanzará los 19 grados. Es un día nublado, lo va a atravesar así toda la jornada, las 24 horas. Y mañana probabilidad de lluvia. ¿Necesitas un taxi? Taxi VIP, pedí tu vehículo a través de nuestro WhatsApp 3541-340000 o bajate la aplicación a tu celular y allí podrás saber cuánto te va a costar el servicio, quién es la persona que va a trasladarte y sobre todo saber que viajas en un vehículo habilitado. A la hora de un taxi ni lo dudes, Taxi VIP 3541-340000. Las pizzas saltan a la cancha en Tifosi, un espacio temático deportivo en pleno centro, rodeado de joyas y recuerdos del deporte y sus protagonistas. Tifosi, lo mejor del partido te espera el 9 de julio 7 en pleno centro de Carlos Paz. CADOF, Centro Académico de Oficios Formativos, te recuerda que ya están en marcha todos sus cursos y talleres de esta temporada. Cosmetología, cocina para adultos y niños, electricista, taller de huevos de Pascua, masoterapia, peluquería unisex y repostería. CADOF, Juan B. Justo 228 o comunicate el 530-796 CADOF. Momento de pasar por el renovado Lava que te lava. Lava que te lava. El lavadero industrial y familiar de Villa Carlos Paz te presenta la oferta de la semana. Bueno, este lava que te lava que estás viendo ya no está más, ¿eh? No existe más este lava que te lava. Hay un lava que te lava, no sé si pudiste ver las redes sociales, pero esta tarde seguramente vas a ir a visitarlo, Paulo. Sí. Totalmente renovado. ¿Es lavadero? No, ya no es más lavadero industrial y familiar. Hoy Lava que te lava va a vender los mejores productos de la línea suelta de su propia marca, que son productos de calidad, con un 60% de descuento con respecto al pack original, muy buena oportunidad para comprar, y también toda una línea de bazar y deco, totalmente transformados. Nos transformamos con Lava que te lava. Boulevard Sarmiento 91, comunicate al 319-959 Lava. Que te lava. Y por supuesto también se renueva Cóndor Soluciones Tecnológicas, sí, me tengo que renovar, pero de todos modos te cuento que hoy voy a hablar de insumos, Sí. porque tenemos los mejores insumos, productos de excelente calidad, Paulo, que vos también has probado, que son alternativos, donde tenés mucha diferencia con respecto a los originales y también son de excelente calidad. Pero si te gustan los originales, también tenemos para cotizarte y entregarte sin cargo en Villa Carlos Paz todos los insumos que necesitas para tu empresa o para tu casa. Comunicate 351-685-4804, 351-685-4804 en Cóndor Soluciones Tecnológicas. Muy bien. ¿Me dicen, chicos, está el móvil o todavía no? Acaba de subir. Bueno, mientras tanto le digo, alerta amarilla por tormentas y lluvias para Buenos Aires y otras provincias. El Servicio Meteorológico advirtió que rige una alerta por tormentas para Buenos Aires y otras 3 provincias. También rige alerta naranja y amarillo por lluvias para 3 provincias de la Patagonia. El alerta amarillo es zonas del interior de la provincia de Buenos Aires y zonas de La Pampa, San Luis y Mendoza. En tanto que para la Patagonia rige también una alerta amarillo, según lo estableció hace un ratito nada más el Servicio Meteorológico Nacional, para tenerlo en cuenta entonces para esta mañana. Momento de buscar el contacto con el móvil. Vamos a hablar de la conformación de la Junta Electoral Municipal, que deberá de llevar adelante, organizar y ejecutar el comicio para elegir el defensor del pueblo a finales del próximo mes de junio. Hoy se están eligiendo las autoridades. Gaby. Sí, Paulo, exactamente, estamos en el Colegio de Abogados junto con su presidente Francisco Cabarra para hablar cómo es este proceso, porque 3 integrantes del Colegio de Abogados tienen que ser parte de esta junta.
y hay todo un proceso para señalar de los postulantes quiénes están en condiciones de integrar esta Junta, y entre los requisitos está haber votado al Defensor del Pueblo en las elecciones anteriores, y sabemos que el porcentaje de votantes en esa ocasión fue mucho más bajo, muchísimo más bajo de lo que puede ser para autoridades municipales. Pero le vamos a consultar a Francisco Cabarra justamente cómo es este proceso y en qué instancias, cuándo se van a conocer quienes han sido definidos para integrar esta Junta. Gracias por recibirnos, Francisco. Por favor, buenos días a todos los días en el piso y a los audiovidentes. Bueno, como ella decía, recibimos por parte de la municipalidad una notificación para que el colegio dispusiera todos los procedimientos de la selección de la Junta. Previo a eso, lo que es el directorio, se designó quién es la Junta de la Junta, que son los que van a considerar o determinar los requisitos y controlar que se cumplan los requisitos de quiénes son los postulantes. Los postulantes son abogados que estén dentro de lo que es el padrón de la delegación de Villa Carlos Paz, del Colegio de Abogados. Tenían la posibilidad de postularse desde el 7 de abril a lo que es 14 de abril, o sea, hasta hoy. Hoy se van a hacer apertura de los sobres y de los postulantes. Hasta el 16 de abril se va a determinar y se va a hacer esta junta de la Junta, digamos, va a ser la que determine si se cumplen con los requisitos. Una vez que determinen los requisitos, van a salir, se le van a notificar esos postulantes y ya en lo que es el 30 de abril se va a hacer lo que es el comicio o la votación, digamos, para seleccionar quiénes son los que van a quedar como partícipes de la Junta Electoral. A nivel general, estas elecciones no despiertan generalmente mucha adhesión por parte de los carlospacenses, pero al mismo tiempo, este año particularmente, muchas voces se han sumado señalando que la figura del ombudsman no ha cumplido con los objetivos cuando se diseñó la Carta Orgánica Municipal. ¿Ese desánimo para estas elecciones se ve reflejado en la cantidad de postulantes? Sí, se ve reflejado. No es como la que tuvimos anteriormente. Hay un desazón por parte de los integrantes o querer integrar lo que sería la Junta Electoral para estas elecciones. Y el hecho de que los postulantes sean menos, ¿se llega a cumplir con la cantidad requerida para esa Junta Municipal? ¿No se llega? ¿Qué pasa si se rechaza alguno de los postulantes? ¿Cómo se completa esa Junta? La ordenanza nada describe sobre eso. Hasta las 11 de la mañana tienen para postularse, así que vamos a ver cuántos van a ser y de ahí se determinará. Esperemos que todos cumplan con los requisitos esenciales para participar de esta Junta. ¿Cuántos tienen que ser? ¿Tres? Son 3 titulares y 3 suplentes y un secretario. O sea, es necesario sí o sí que sean 4. Y de acuerdo a cómo surja la votación, el que más voto tenga va a ser el presidente y después va en escalonadamente de manera descendiente. ¿Y de ahí surgirá quien sea el presidente de la Junta Electoral? Exacto, el que más voto tiene es el que va a ser el presidente de la Junta Electoral. Y vendría a reemplazar a quien fue en las últimas elecciones, que era Ferrari. Exacto, suplantaría, en verdad Ferrari ya cumplió con su cargo y el tiempo, por eso es que se busca esta nueva elección. Bien. Paulo, te estamos escuchando. Sí, Fran, ¿cómo estás? Buen día, gracias como siempre. ¿Hay algún impedimento para quienes fueron ya autoridades en la última Junta Electoral puedan repetirse? Entiendo que no, porque por ejemplo el nombre de Walter Carriquiri se viene reiterando en las últimas juntas electorales. En verdad sí pueden reiterar siempre y cuando no estuvieran más de 2 veces. Bien. O sea, por eso es que Walter no puede integrarlo nuevamente. Pero supongamos lo que sería Ferrari, sí puede integrarlo porque él estuvo en un solo periodo. Bien, decías que hay poco ánimo o poca participación respecto de esto, o de la compulsa para elegir la Junta Electoral. ¿Esto se traduce en que no interesa? ¿Qué has testeado vos allí? ¿Que no hay un interés legítimo? Aún porque también en estas últimas horas aquella Junta ha quedado inmersa en alguna cuestión vinculada al domicilio del concejal Daniel Rivetti. Digo, ¿no hay interés genuino por parte de los abogados? No sé si es solamente eso, hay otros aspectos, capaz que el económico, cantidad de trabajo que puede ser dispuesto para este caso. Tengamos en cuenta que la anterior Junta tuvo el apoyo, como fue
coincidente con las elecciones de Córdoba, el trabajo se mermó un poquito, entonces son cosas que calculo que el aspirante a pertenecer a la Junta lo debe estar analizando. Claro. Y también, ¿no?, porque tienen que tomar decisiones que después tienen o pueden tener un fuerte impacto en la comunidad, ¿no? Sí, seguro, sí, es que no es fácil estar integrando en la Junta. Tiene un valor y un trabajo, digamos, de entidad, o sea, tienen que responder frente a las circunstancias, como nombraste recién con lo que era el concejal, la anterior Junta. Claro. Fran, esta junta que se elige o que se va a elegir ahora, ¿va a tener solamente mandato para esta elección del pueblo o ya queda habilitada también para la elección general? No, ese esto es palabra mía, ¿no es cierto? Sí. Creo que la ordenanza quedó corta con respecto al plazo que tienen que cumplir lo de la Junta, que son 2 años. Bien. Entonces no van a ingresar para lo que sería posteriormente para el comicio de la municipalidad o la elección del Poder Ejecutivo Municipal. Por eso creo que es necesario que se amplíe un poquito el plazo. Y esto se quedó distante debido a lo que fue la pandemia, entonces eso amplió los plazos entre lo que era las elecciones de defensor del pueblo y el Poder Ejecutivo Municipal. Y eso hizo que es necesario ahora elegirlo una vez para cada cargo, ¿no es cierto? Capaz que si uno ampliaría que estuviera para 4 años, ingresarían para las dos elecciones, a los dos comicios, tanto del Poder Ejecutivo como el Defensor del Pueblo. Claro, porque aparte, entre otras cosas, ¿no?, te da la expertise de la experiencia de la elección anterior, ¿no? Por allí sería mucho más fácil y más recomendable porque sabría por qué caminos ir o acortar camino para la hora de ver si se cumplimentan todos los requisitos requeridos para los candidatos, ¿no? Exacto, eso es esencial, tener experiencia en esto. Por eso creo que es más ecuánime y más hasta económico procesalmente, de tiempo, digamos, que la Junta estuviera para los 2 comicios, ¿no es cierto? Tanto el Poder Ejecutivo como para todo lo que sea el Defensor del Pueblo. Y menos costoso, muchísimas cosas. Claro. Francisco, nosotros habíamos comenzado nuestro programa hablando sobre un tema que hoy se investiga, del concejal Daniel Rivetti por su domicilio. Digo, ¿esto también le cabe una responsabilidad a la Junta Electoral Municipal? ¿Se puede hacer como una especie de cuestionamiento retroactivo sobre las acciones implementadas o sobre las decisiones de autorizar o no a uno u otro candidato en función de la documentación que tenían? En verdad es un análisis profundo que habría que hacer, porque yo no sé si depende 100% de la culpabilidad de la Junta o del concejal, porque depende qué documentación haya planteado, presentado, de dónde se basaba su situación de tener el domicilio acá en Villa Carlos Paz, o que lo tenía creo que en Tanti. Yo no sé de dónde basó, qué postuló en su documentación y cuál fue la resolución que tomó la Junta respecto a lo que se le presentaron. Por eso ese es un análisis que hay que hacer en profundo y ver cada una de las cuestiones del caso. Claro, ¿sabes por qué lo pensaba? Porque digo, bueno, esta Junta Electoral Municipal también seguramente quienes se postulen empiezan a tener un poco en cuenta respecto de este episodio la gran responsabilidad que tienen, digamos, ¿no?, de sus actos. Es que, bueno, pero el que ocupe un cargo de tal entidad tiene que ser responsable. Pasó la anterior Junta Electoral que se eligió para el Poder Ejecutivo, la Junta que le integra el Colegio de Abogados, de los postulantes, muchísimos no cumplieron con los requisitos y fueron dejados de lado. Y bueno, se enojaron, hubo cuestionamiento, hubo reposiciones sobre los decretos y demás, pero bueno, uno tiene que cumplir con base a lo que dicen las normas y si no le gusta, bueno, tendrá que esperar 2 años más y cumplir con los requisitos y integrarla, pero en base a eso, al cumplimiento de las normativas. Claro. Respecto de lo que... puede llegar a ser un tema de desalentar, ¿no? El hecho de la responsabilidad, sobre todo cuando está el tema de el concejal en debate y se cuestiona, o por lo menos hay como una observación sobre lo que fue la Junta Electoral que le permitió presentarse, también debe desalentar
por futuras responsabilidades para que se presenten más abogados en esta elección, digamos. No, sí, seguro. Tengamos en cuenta que no solamente tiene ese ribete, sino también ribete político. Claro. Creo que esto lo va a terminar resolviendo. Sí. No, esto te decía, Fran, que tiene ribetes políticos tan importantes, y mi pregunta es, en torno de esto, si si la Junta Electoral aquella, y tiene que ver con los términos de la vigencia, hoy tiene potestad para informarle o para que el Consejo le pida y la Junta responda sobre los motivos por los cuales habilitó la participación de ribete. Y digo, ¿hay potestad? ¿Tiene funciones aquella Junta o tiene mandato absolutamente cumplido? Entonces, lo que informe, ¿tiene o no veracidad? ¿Tiene o no legalidad? ¿Cómo analizar eso, no? Sí, primero habría que analizar en fondo la ley respecto a lo que hable sobre ese procedimiento. Hay que ver si en su momento, al haber tomado sobre una resolución sobre el caso, ya todo es competente para terminar resolviendo a futuro. Y si no, bueno, esto, como vuelvo a decir, para mí lo va a terminar resolviendo lo que es la Junta Electoral de la provincia, que se está siempre a oponer sobre estos casos, y es el que va a tener la última palabra. Exactamente. Seguramente estaremos y seguiremos atentos a todo esto, como tiene continuidad. Fran, como siempre, gracias por recibirnos allí en el colegio. Gracias a todos ustedes. Gracias, Gaby. Seguimos a lo largo de la mañana. Hasta luego. Hasta luego. Allí estaba Gabriela Yarangosiani, Samuel Liendo en la cámara del móvil de CPTV, con Francisco Cabarra, el presidente del Colegio de Abogados de Villa Carlos Paz. Bueno, buenas definiciones de Cabarra, ¿no? En torno a el tiempo y el periodo de acción de la Junta, esta cuestión que hoy se está discutiendo, que entiende él lo va a terminar definiendo la Junta Electoral de la provincia, porque hay un mandato caduco de la Junta que controló la elección del 2023. Entonces, esto es como, y sin desmerecer, ¿no?, que cualquier abogado diga, bueno, le mande este papel al Consejo diciéndole esto, pero ¿tiene validez de algo que ya no existe como tal? Claro. Bueno, me parece que los concejales van a tener que ponerse a estudiar esto que decía el doctor Cabarra, el tiempo de acción y de ejecución y de validez de la Junta Electoral, claro, ¿no? Tal cual. Sí, porque hoy seguramente... Que es clave para analizar algunos hechos en retrospectiva. Como esta, y si tienen... como este. Claro. Porque Ribete puede decir, ¿y quiénes son los señores que mandan el papel? Yo no sé quiénes son. ¿Quiénes son? Rossi, Carriquiri, sinceramente no recuerdo. O de repente yo argumenté todo, presenté todo y ellos entendieron que mi vida comercial, laboral estaba en Carlos Paz y así se interpretó positivamente. Porque, digamos, mucho de la ley es interpretación, Pablo. Por eso digo. Y, digamos, quien abrió la puerta para eso fue Yarlora, ¿no? Quien abrió la puerta en la provincia de Córdoba fue Yarlora. Así que, ¿qué posibilidad hay de avanzar en eso, no? Bueno, veremos, me parece que se va a debatir políticamente y judicial y electoralmente, ¿no? Claro. La situación. Nos tenemos que ir, señora, de a poquito. Vamos comenzando ya con la despedida y el cierre de nuestro programa. Ya está listo Marcelo Alberto Juan Carlos Esteban Arias. Sí. ¿Hoy viene de buen humor, Arias? No. ¿O como el lunes? Martes, miércoles. Vamos con los datos del tiempo, rapidito, Samunaka, así se dice, para conocer qué nos espera en esta jornada, señora. Le tiro la noticia así, usted me decía que todavía no hay empresarios detenidos por el asesinato, ya empiezan a haber empresarios detenidos por el asesinato. Ajá, ¿son conocidos de acá? Sí. ¿El detenido o el...? El detenido, sí, todos. 16 grados centígrados a esta hora en Villa Carlos Paz, la máxima prevista para hoy alcanzará los 19 grados, día nublado, todo el día, así completito. Bueno, a disfrutarlo porque la temperatura lo vale. Perfecto. Señora, nos tenemos que despedir, No sé, ¿me va a decir el nombre del...? Sí. En privado, por supuesto, claro. No se puede publicar todavía. No. Bueno, ahí se lo pedí. Nos vemos mañana con ustedes. Dale, mañana nos vemos si Dios quiere. Se quedan ustedes en la compañía de Marcelo Arias. Yo te avisé en la mañana de CPTV y al mediodía nos reencontramos con las noticias. Chau. Buen resto de la mañana para todos.